¿Qué tal? ¿Cómo estamos? En este nuevo de tú a tú tengo un gusto, sinceramente, un orgullo personal, porque ya llevaba un buen tiempo escuchando a esta persona, a este buen grupo que tenemos en España. Estamos hablando de un audio podcast. El nombre del programa se titula Desde el otro lado. Vamos a darle la buenas noches, luego haré una presentación, pero muchísimas gracias por aparecer en este nuevo de tú a tú, y de verdad, es un gusto, te lo he dicho en privado, te lo digo públicamente porque te llevo un tiempo escuchando. Hablaremos más adelante, pero muy buenas noches, Daniel Maya Martín. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, pues la verdad que muy contento de poder estar participando contigo esta noche en este de tú a tú, y la verdad que creo que va a salir cosas muy buenas de aquí, que vamos a descubrir incluso también a lo mejor ciertas cosas que también, como suelo decir, no es muchas veces en los programas, que a lo mejor mucha gente joven incluso no llega a conocer a la perfección y no llegan a ver lo que es verdaderamente lo que hay detrás de todo esta amalgama que llamamos misterio. Eso es. Muy bien. Decir de antemano que en esta presentación quiero decir que Daniel, mi tocayo, dirige y presenta el podcast Desde el otro lado. Fue el presidente de la Asociación Juvenil KIP, Grupo de Investigaciones Físicas. Empezó en este mundillo desde muy joven, con tan solo 10 años, escuchando programas en los que aparece don Germán del Gumeoso y Valdés. Vamos, que ya llevas un buen recorrido, un buen tiempo. Somos jóvenes y, como dije anteriormente, estoy a gusto porque te he escuchado en más de una ocasión. Te sigo en el canal tuyo Desde el otro lado desde hace un buen tiempo. Antes de presentar el libro de este servidor, Respuestas del Más Allá, ya te escuchaba. Y no es un cumplido, siempre te escucho hablar de don Santiago Vázquez, el prologuista del libro de este servidor, y siempre conversando con tus compañeros sobre las investigaciones, los conocimientos, las teorías de don Germán de Gumeoso y Valdés. Y, jolín, ver que somos dos personas jóvenes y creo que llevamos una línea, una esencia de que tratamos, al menos hablando humildemente, una seriedad y una rigurosidad a la hora de la labor de una investigación parapsicológica, pues creo que ya tocaba de romper el hielo, escribirte en privado y decirte: Daniel, soy otro Daniel, y si te apetece podríamos empezar a conocernos un poquito a partir de hoy. Pues yo, la verdad, como te he dicho, estoy encantado de poder estar aquí contigo, hablando precisamente de lo que nos gusta, que es verdaderamente, pues bueno, todo este tema que es la parapsicobiofísica o parapsicología, ¿no?, como se suele decir. Y la verdad que es un tema que verdaderamente hay cosas que se nos escapa totalmente a la comprensión humana. Temas que, bueno, como han nombrado a don Germán, es como él decía, ¿no? Cuando te toca el misterio, cuando una persona incrédula le toca el misterio, vive un fenómeno en primera persona, pasa de una incredulidad total a una credulidad absoluta. Eso es. Y eso es verdad, eso es cierto. Yo, como bien has dicho, es verdad, yo empecé con todo a meterme, ¿no?, dentro de este tema desde muy joven. Y bueno, a base, pues bueno, de lo que se suele pasar, ¿no? Te toca de cerca cierta fenomenología, ciertas circunstancias y demás, y como yo suelo decir, cuando te muerde el misterio, ya no hay manera de poder soltarse de él. Y bueno, lo cierto es que yo empecé muy jovencito con todo este tema. Ya cuando tenía mis 15, 16 años ya formé mi primer grupo a nivel más juvenil, ¿no? Pero había una cosa que es lo que yo creo que falta en muchos grupos que hay hoy por hoy. Ojo, como suelo decir, cada maestrillo tiene su librillo. Pero sí es cierto que echo en falta ciertas cosas, y es que mucha gente se basa a la hora de la investigación
se basa simplemente en la obtención de parafonía. Y eso creo que es un error muy grande. Principalmente porque una parafonía es un fenómeno totalmente independiente a lo que ocurre en un lugar. Es decir, nosotros estamos aquí hablando y, oye, puede colarse una inclusión. Se puede colar una inclusión. Y eso no quiere decir que en el lugar ocurran fenómenos paranormales. Y esto es lo que yo creo que falla mucha gente que está comenzando. Creo que es lo que falla muchísima gente en este aspecto. En el aspecto de que se basan simplemente en eso, en la obtención de parafonía. Hay algo más. Recuerdo ahora mismo, por ejemplo, una de las entrevistas que tuve con José Manuel Frías, hablando sobre el cortijo jurado. Ajá. Y es como a él le dije, está muy bien la obtención de pruebas de investigación de campo, pero sobre todo para mí, a nivel personal, creo que lo más importante es la documentación histórica del lugar, el saber qué ha ocurrido en ese sitio. Y creo que en ese aspecto, pues bueno, estábamos bastante de acuerdo, tanto él como yo, y como muchos otros compañeros investigadores que nos dedicamos a todo esto. Eso es. Yo, a ver, yo en honor a la verdad te diré, como he dicho a todos los compañeros, yo siempre respetaré a todos los compañeros que se lo tomen de una forma seria y rigurosa, lo que es a la hora de intentar realizar una experimentación, investigación, porque creo que la palabra investigación para mí son palabras muy mayores, igual que parapsicólogo son palabras muy serias, y eso sería ya lo último, quiero decir, pero la labor de una investigación, yo en primera persona tengo que comentarte que mi opinión personal es que, o mi sentimiento personal es de que primero quiero ir a los enclaves sin ningún tipo de información. Hay enclaves como es Belchite Viejo, Sanatorio de Viana de Cega, Sierra Espuña, el Alto de Moncayo, Zaragoza, etc., etc., que sin querer, llevando ya tantos años como tú, intentando formarse y leer y escuchar programas de radio o podcast, como es tu caso, pues, jolín, yo soy una persona que a mí me gustaría ir al sitio totalmente virgen, blanco, sin saber nada de información. Intentar experimentar, obtener cualquier tipo de registro, de inclusión, como tú muy bien mencionas, y luego, a razón de esas posibles respuestas inteligentes, intentar interactuar con el fenómeno sin ir de mi forma, ¿vale? Habla Daniel Barrios, yo me sentiría de un modo, quieras que no, sugestionado. Entonces, sugestionado, condicionado, como quieran mencionarlo. Luego ya, posteriores experimentaciones a razón de los registros, sí me gustaría indagar más e intentar estar más formado a la hora de llegar a ese mismo enclave. Pero de primeras, sí me gustaría ir sin nada de información. Si te parece bien, Daniel, como te he escuchado tantas veces, y no es que te defiendas, es que me consta que lo sabes, ahora que estamos cara a cara, pues como no es un podcast que te estamos escuchando la voz, porque me hace gracia, porque te estoy escuchando hablar y digo, la vez que le he escuchado y ahora que le tengo aquí de tú a tú. Entonces, lo que sí me gustaría es, mira, voy a hacer mención un poco de los inicios de la parapsicología, parapsicobiofísica, como muy bien has mencionado tú, de las psicofonías, que como más popularmente se conoce, las parafonías, como muy bien has pronunciado, tanto parafonía como la parapsicobiofísica, en especial esta última fue cuñada por don Germán de Gomós y Valdés, pero igual que en el inicio del libro de Respuesta del Más Allá, me hacía ilusión para aquellas personas, como tú has dicho al inicio, que quieran formarse en este mundillo tan apasionante como es lo oculto, el misterio, siempre me gustó empezar con el libro haciendo una presentación de cómo fueron los inicios de la parapsicobiofísica, cómo entró a España gracias a don Germán de Gomós y Valdés, en paz descanse. Luego ya se basa en la presentación de las experimentaciones que humildemente cuenta este servidor en el libro, y ya finalizo confesando de que cómo está Mundillo montado en este mundillo del misterio. Y creo que contigo me hace especial ilusión hacer lo que he hecho en este libro. Me gustaría hacerlo tal y cual como esta charla contigo de tú a tú. Hablar un poquito de los inicios. Nunca me lo he planteado de esa manera, pero ahora que estoy hablando contigo me apetecería. Luego hablar de experimentación y luego confesiones, si te parece bien. Entonces, mira, dime, perdona.
que digo que me parece perfecto. Pues mira, a mí me hace especial ilusión, te lo garantizo. Mira, vamos a hablar un poquito de Friedrich Jürgenson, 1903-1987, pionero de las EVP, fenómenos de voces electrónicas. El 12 de junio de 1959, Estocolmo, Suecia, capta la primera psicofonía. En 1964 colabora con Konstantin Raudive, físico e ingeniero, y posteriormente colabora con Hans Bender, director del Instituto de Parapsicología de la Universidad de Friburgo, entre otros. Se ha dicho que otras personas obtuvieron parafonías en registros parafónicos anteriormente a Friedrich Jürgenson, pero vamos a dejarte paso y ya a partir de esta mini presentación de don Friedrich Jürgenson, ¿qué te apetece comentar? Las personas que estuvieron anteriormente, durante, con Friedrich, lo que tú desees. La verdad es que, bueno, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando oficialmente se le atribuye a Friedrich Jürgenson la primera psicofonía oficial que se ha obtenido. Pero es que en la década de los 50, incluso mucho más atrás, pero vamos a centrarnos más bien en la época de los 50, el padre Gemelli y el padre Ernetti, en la Universidad de Milán, el Sagrado Corazón de Milán, ya estuvieron investigando precisamente en el fenómeno de la parafonía. Y lo curioso era que ellos querían obtener la voz de Cristo en la cruz. Bueno, parece ser que cogieron muchos tipos de voces, pero no precisamente la de Cristo en la cruz. Justamente. Esto, pues bueno, nos da mucho a pensar en muchas cosas, ¿no? Luego las investigaciones que se han hecho después de, ojo, que ahora, si quieres y si te parece, lo podemos comentar. Sí. Los peligros que tiene el intentar conseguir parafonía, porque Friedrich Jürgenson se vio afectado por ello. Él llegó un momento en el que no salía de su casa sin consultar esas voces que conseguía a través del magnetofón. Dependencia. Efectivamente, tuvo una dependencia muy grande a ello. Y luego, pues bueno, todo lo que hay por detrás, que siquiera ahora después nos podemos centrar en ese tema. Pero lo cierto es que ahí con Friedrich fue donde se abrió la veda, ¿no? Vamos a decirlo así, se abrió la veda en el tema de la parafonía. Luego nos encontramos precisamente con Konstantin Raudive, que este hombre, pues bueno, de hecho, creo que se podría decir que ha sido de los máximos exponentes en el tema de la investigación dentro del campo de la TCI, la transcomunicación instrumental. Y de hecho, incluso se llegaron a decirle a las psicofonías las voces de Raudive, en las cuales, pues bueno, hay varios tipos, están catalogadas bajo varios tipos. El tipo A, que son las que son totalmente audibles y claras, que no tienen ningún significado aparte. Las de tipo B, que son las que podrían tener doble versión, es decir, yo escucho, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y otra persona mejor llega y dice, ¿tú cómo estás? Entonces, en ese aspecto tendríamos las de B, y ya tendríamos las de C, tipo C, que ya ahí necesitaríamos, pues bueno, de aparataje para poder escucharlas e intentar identificar lo que sale en ese sonido, en esa parafonía. También hay que decirlo, las parafonías no son solo voces, sino también sonidos, ruidos de animales, golpes, etcétera. Luego nos encontramos también... No sé, Daniel, si has tocado algo, pero se te oye un poquito más lejano. A ver, sí. Continúa. ¿Me escuchas mejor ahora? A ver, ahora. Sí. Después precisamente de Raudive nos encontramos con otra serie de investigadores que también estuvieron investigando, sobre todo en el tema, por ejemplo, de la psicovisión o paratele'imagen. Un tema que desde luego se ha hablado muy poco y que es un tema súper interesante a la hora de investigar, pero ojo, como suelo decir, a la hora de investigar en laboratorio, porque todos estos fenómenos se pueden llevar al laboratorio y se pueden investigar. El problema está en que es un fenómeno caprichoso, es decir, no se muestra
siempre y cuando el investigador quiere. Es imposible, sino que se muestra cuando el fenómeno en verdad quiere. Yo siempre suelo decir cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Efectivamente. Entonces, en este punto, pues sí es verdad que tenemos, pues bueno, podemos se puede hacer una investigación muy seria, muy rigurosa. Por ejemplo, don Sinesio Darnell, porque ha habido miles de hipótesis, algunas más descabelladas que otras. Pero, por ejemplo, don Sinesio Darnell, cuando se dijo que la parafonía, por ejemplo, era la hipótesis, para mí, un poquito más descabellada de la cuenta, era que la producía el ser humano con la mente. Este hombre decidió coger su grabadora, acercarse a gente en la calle, que hicieran preguntas a esa grabadora. Se fue a su laboratorio, este hombre tenía un laboratorio de los pies a la cabeza para el estudio de este fenómeno, y decidió poner, pues bueno, la cinta en una pletina y en la otra grabando. En la pletina que puso el play con esta cinta, se iban escuchando esas preguntas que esta gente había hecho. Él se fue de la habitación y se fue de la vivienda, por lo tanto allí no había nadie. Cuando él volvió, escuchó la cinta que había dejado grabando y nos encontramos de que había tenido respuestas inteligentes a las preguntas que habían hecho esa gente que estaba en la calle en la cinta. Por lo tanto, eso de que hay una especie de ventriloquía mental que se produce por la mente, se cae por su propio peso. Lo demostró en esos momentos. Otra cosa es, por ejemplo, pues bueno, lo que yo opino, ¿no?, personalmente en el tema de las parafonías, de cómo se puede producir, ¿no?, la hipótesis desde mi punto de vista. Y yo siempre lo he dicho, ¿no?, que la física cuántica puede llegar a explicar muchos de los fenómenos paranormales que vivimos hoy día. Por ejemplo, en las parafonías, cuando captamos o conseguimos una inclusión psicofónica, al escucharlo nos damos cuenta que hay una especie de rotura en el sonido. En el sonido hay una especie de rotura, un crack. Seguidamente de esa rotura, se cuela o bien la música, o bien el ruido, o bien la voz, que sería en sí la parafonía. Entonces, yo siempre lo he dicho, ¿no?, que posiblemente estamos en ese aspecto contactando directamente con esa otra dimensión. Hay que decir que la física cuántica, pues bueno, habla de 14 dimensiones paralelas a esta, demostradas científicamente ahora mismo. Entonces, en ese punto, yo creo que es por donde debería de ir en camino las investigaciones sobre las parafonías, y no solamente sobre las parafonías, sino sobre otros muchos temas que engloba la parapsicobiofísica. Ese crack que tú mencionas se suele llamar, se comenta como un posible rap, esa posible obtención de energía cuando ya suelta el golpetazo del crack que tú dices, o rap, y ya es cuando entra el registro psicofónico, parafónico. Mira, quería presentarte, por lo que estabas decantando de las psicofonías y las psicoimágenes. Sí. Es una colección que tengo completa de don Fernando Jiménez del Oso, y este libro, no sé si te suena, para que lo escuche, pues lo digo en alto, don Germán de Argumos y Valdés, más allá de los fenómenos paranormales. Sí. Y hablando un poquito de don Germán, me gustaría hacerle, porque le honra, no, lo siguiente para mí, es el señor que trajo aquí, que hizo la primera presentación de la causa de las psicofonías, de las parafonías, y estamos hablando de, para quien no le conozca a día de hoy o quien quiera iniciarse en este mundillo tan apasionante, al igual que hablamos de Friedrich Jürgenson, vamos a hablar también de don Germán de Argumos y Valdés, nacido en Torrelavega, Cantabria, el 20 de octubre de 1921. Falleció en Madrid el 3 de noviembre de 2007, en paz descanse. Fue un parapsicólogo, conferenciante, escritor, etcétera. Participó escribiendo en varias revistas sobre la parapsicología.
participó en diversos medios de comunicación, como por ejemplo con el psiquiatra doctor don Fernando Jiménez del Oso, el que acabo de hacer mención anteriormente, y en Turno de Noche con el escritor y periodista don Juan Antonio Cebrián, en paz descanse. Y estamos hablando de personas, además de formadas, que nos han traído, han investigado, por ejemplo, en Las Caras de Belmez, que te he escuchado hablar en alguna ocasión, sí, de que vais a intentar investigar allí también, vuestro grupo. Estamos hablando de una persona que, además de Las Caras de Belmez de la Moraleda, Jaén, estamos hablando de un señor que ha tenido la gran parafonía, psicofonía del infierno. Luego haremos mención, si te apetece, un poquito sobre ello, si has indagado, pero creo que honra hablar de estos señores, al igual que a día de hoy para mí hay grandes como es don Santiago Vázquez, que fue su alumno, de don Germán de Argumosa y Valdés. También hay otro grande que es don Pedro Amorós. Un abrazo para ambos, para los dos. Pero eso es lo bonito, yo creo, que igual que tenemos tanto respeto, dos personas jóvenes como tú y un servidor, tenemos tanto respeto si hablamos de don Friedrich Jürgenson, de Konstantin Raudive, Hans Bender. Luego ya nos decantamos a nuestra tierra, que es don Fernando Jiménez del Oso, don Germán de Argumosa y Valdés, don Sinesio Darnell, que has hecho mención, y en la actualidad yo nombro a estas dos personas porque para mí es un orgullo, y luego ya los que vengan han venido, pero eso para mí es seriedad, profesionalidad por parte de ellos, por supuesto, seriedad, gente que se vive por y para la parapsicobiofísica. Entonces, para mí es honor mencionarlos, porque sí, tengo más libros, tengo más gente que podemos mencionar, pero en nuestra tierra yo creo que hacer mención de don Germán de Argumosa, aunque a día de hoy se haya intentado echar para atrás la psicofonía del infierno, de que le engañaron a este señor o no le engañaron, lo que fuere, tú ya opina lo que quieras ahora, pero creo que a quien quiera formarse un poquito, leer y escuchar a estos señores que he mencionado anteriormente, creo que sería un gran avance para los que venimos. Eso es fundamental, eso es fundamental. Yo la verdad que en ese punto estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Hay que tener una formación, para poder adentrarse en este mundillo. Hay que tener una formación. Si no tienes una formación, está la cosa, permitidme la expresión, jodido en ese punto. Sí. Porque es así. Es decir, yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando se va a investigar, uno tiene que saber a qué se está enfrentando, vamos a decirlo de esa forma. En el sentido de, ocurre un fenómeno, vamos a decir un fenómeno RAPS, que son para quien no sepa lo que es un fenómeno RAPS, son golpes cortos continuos. Por ejemplo, estaríamos hablando de un fenómeno RAPS, un golpe en la mesa, ¿no? Por ejemplo. Hay que ir siempre con la mente fría, es decir, suena el golpe y tienes que empezar a descartar. Si hay un lugar donde está viviendo gente, lo primero que yo haría sería descartar el tema del fraude. Vamos empezando por ahí. Después de eso, descartaría las causas naturales. Es decir, puede ser que se haya caído algo, puede ser que se haya sido un vaso que se ha caído encima de la mesa. Intentaría descartar la causa natural. Y ya nos quedaría la causa paranormal. Ahí podríamos empezar a pensar, y digo empezar a pensar que verdaderamente ha ocurrido un fenómeno extraño. Pero claro, todo esto hay que investigarlo. Entonces yo siempre lo he dicho, cuando ocurre un fenómeno, descarta. Porque sinceramente creo que es la mejor manera. Al igual que en las parafonías, cuando se pone alguien a hacer a intentar conseguir una inclusión psicofónica y demás, tu libreta suena un coche que ha pasado por alrededor. En el minuto tal ha pasado tal coche, o en el minuto tal se ha escuchado tal voz. Mucha gente lo que hace es que lo dice directamente en la misma grabación. Como suelo decir, cada maestrillo tiene su librillo. Yo prefiero hacerlo poniéndolo en una libreta que ir diciéndolo lo que es en la misma grabación, porque puedes solapar ciertas cosas que pueden a lo mejor aparecer. Pero bueno,
Sí, estoy de acuerdo que lo puedes solapar, sí, pero nosotros hablamos de experiencia y que cada maestrillo tiene su libro, sí. Estoy de acuerdo. Nosotros lo decimos en alto, prohibido susurrar, pero cuando hay un sonido de tripas, preferimos perder ese segundo y medio en decir tripas en alto, a que como no lo digamos y no tengamos un control o no se haya escrito en el cuaderno de campo, como tú bien has dicho, que es otra opción muy interesante, pero más vale eso, porque la de veces que hemos hecho la reproducción de esa analización estando allí in situ, y cuando hemos escuchado una posible voz, 5 segundos después ya es cuando dice el compañero o la compañera tripas, y ahí es donde nos da ¿cómo decirlo? La tristeza de decir, sí. ¡Ay! Continúa, perdona. Entonces, bueno, yo es como hago las cosas, ¿no? En ese punto. Ajá. Luego también, como he dicho, no todo hay que basarse en lo que es en el fenómeno de la parafonía. Si, por ejemplo, estamos en un lugar en el que hay gente que vive en el lugar, en esa casa, hay que analizar, tanto a nivel psicológico, cómo están las personas, porque, ojo, el estado de ánimo influye muchísimo dentro de los fenómenos paranormales. Por ejemplo, si ocurre un lugar donde ocurre un fenómeno de tipología poltergeist, de un 100%, un 98,2%, vamos a decirlo así, está causado por un agente emisor. ¿Quién es el agente emisor? Pues una persona que está allí, que inconscientemente está provocando el fenómeno. Sí. En estos fenómenos son muy curiosos porque, claro, nos encontramos con lluvias de piedras, por ejemplo, que es el fenómeno de litolergia. Nos encontramos con fenómenos de pirogénesis o de combustión espontánea. Nos encontramos con fenómenos de tipología RAPS. Nos encontramos con fenómenos de psicocinesis o telequinesis. En fin, nos encontramos con una serie de fenómenos que, ojo, todos son fenómenos psi-capa, es decir, fenómenos físicos. Lo que no nos vamos a encontrar en un fenómeno de tipología poltergeist nunca es el de la aparición. Ni fantasmogénesis ni espectrogénesis, ninguna de las dos nos vamos a encontrar. Entonces, claro, en ese punto por eso digo que hay que estar muy atento y ver psicológicamente cómo está esa familia que vive en ese lugar, porque posiblemente también en el caso de que no fuese un fenómeno poltergeist, ojo, en el caso de que no fuese un fenómeno poltergeist, quizá a lo mejor le están dando fuerza según el estado de ánimo a la causa paranormal que hay en el lugar. Y eso me lo he encontrado en muchos sitios. Por ejemplo, en el Sanatorio de la Alfaguara. Sanatorio de la Alfaguara, Berta Vigelmi, si quieres luego hablamos un poquito de Berta Vigelmi para poder entender bien este caso, pero bueno, voy a ser muy breve. Uh-huh. El Hospital de la Alfaguara, un hospital antituberculoso, patronato antituberculoso de la Alfaguara. Cuando nosotros llegamos a este lugar a investigar, pues bueno, nos encontramos de que el fenómeno que ocurría allí era simplemente lo que se conoce como un fenómeno de... se me ha ido un poquito de la cabeza, pero bueno, impregnación vibracional. Ajá. Contamos lo que era una impregnación vibracional, es decir, como si estuviesen viviendo una y otra vez lo que allí se vivió en su momento. Por esa parte, pues bueno, hasta ahí bien. Cuando salió este sanatorio en el programa de Cuarto Milenio, pues bueno, lo que suele ocurrir, se llena aquello de curioso. El fenómeno cambió totalmente. Y tomó un aspecto de tipología poltergeist directamente. Fue muy curioso. Hoy por hoy, que la cosa está ya más tranquila, que ya no van tantos curiosos por allí, nos encontramos otra vez con ese tipo de fenómeno como es la impregnación vibracional. Pero es muy curioso porque, claro, cada vez que hacíamos una grabación o hacíamos algún gesto o hacíamos lo que fuese, lo que en el método de investigación, nos encontramos de que las causas paranormales que habían allí nos respondían con una inteligencia abismal, una inteligencia brutal, de poner la grabadora, por ejemplo, y hacer la pregunta, ¿no? Os molestamos, y salí una voz muy susurrante, y de mujer, y decirnos, a mí no, al padre. En esos momentos se cuela otra voz masculina, muy gutural, que nos dice, a mí sí. Fíjate.
En fin, nos encontramos con una fenomenología que es muy curioso, ¿no? Por eso digo que hay cosas que escapan totalmente a nuestra comprensión. Ahora, el tema está en, ¿le dio fuerza al fenómeno la gente que fue allí? ¿Los curiosos que estuvieron yendo allí? Mi respuesta es rotunda, sí. ¿Le dio fuerza al fenómeno? Totalmente, pero totalmente. Y es lo que digo, allí he vivido muchísimas cosas, he visto, pues bueno, este caso surgió a raíz, se conoce aquí en Granada desde hace muchísimos años, no es de ahora, desde que salió en el programa de Cuarto Milenio, sino desde hace muchísimos años. Estamos hablando de finales de los 80. Los montañeros senderistas que van por la zona, pues bueno, llegaron aquí a este hospital y bueno, ya había rumores de que ocurrían ciertas cosas, que ocurrían fenómenos extraños. En una de estas, que un grupo de montañeros con sus familias fueron para esta zona, uno de los niños con los que iban desaparece durante una hora. Esta familia decide buscar a este niño, empiezan a buscarlo por los alrededores, el niño no lo encuentran y al cabo de la hora este niño aparece en las inmediaciones del sanatorio, que era de donde había desaparecido. El padre, muy cabreado, le pregunta al niño que dónde había estado y demás. Y este niño le dice, he estado jugando con la señora mayor. Claro, el padre dice, ¿qué señora mayor? Cuando este niño señala hacia las escaleras que había en el sanatorio, que se derrumbaron en ese mismo momento, y vio a una señora, vio a una mujer mayor allí de pie mirándolo. Pues claro, este hombre se acercó a ver qué era, para pedirle explicaciones. Esta señora desapareció literalmente y las escaleras se derrumbaron. Aquí es donde comienza toda la leyenda del sanatorio de la Alfaguara. Y bueno, nos encontramos... Bueno, quiero hacerte dos puntualizaciones porque no quiero que se me escapen, que me resultan interesantes. Cuando vieron a esa señora, quiero saber cómo lo consideras tú y, por favor, si puedes y sabes, das una explicación de lo que significa cada cosa. Al ver a esa señora, ¿pudo ser una fantasmogénesis, una espectrogénesis? ¿Qué pudo ser? Yo creo que fue una fantasmogénesis, principalmente porque ya tuvo contacto con el pequeño, interactuó con el pequeño. Cuando hablamos de espectrogénesis no interactúan, es como si no estuviera en el lugar, pasan de largo, como si no estuviera en el lugar. Entonces, en ese punto fue una fantasmogénesis, un fenómeno de fantasmogénesis en toda regla. Es que quiero ir, dentro de todo lo que estás mencionando, que me parece muy interesante y no es un cumplido, quiero ir cortándote un poquito para ir explicando base por base. Mira, primero te voy a comentar una cosa para que no se me escape y luego yo me voy organizando sobre la marcha. Quiero que nos cuentes, por favor, lo que escuché esta semana, aunque ya lo había escuchado en otras ocasiones, porque vuelvo a reiterar de que escucho vuestro programa porque me parece muy interesante. ¿Qué te pasó con una compañera? No sé si era en la Alfaguara, en el sanatorio de la Alfaguara, pero no sé si sabes por dónde voy. Tú creías que era tu propia compañera la que había hablado y sí, bueno, tuviste que retroceder y reconocer que te confundiste. Sí, cierto. Cuéntanos. Vivimos lo que se suele decir una suplantación de identidad en toda regla. Vamos a decirlo así sin tapujos directamente, porque ¿qué fue eso? Una suplantación. Para eso estamos. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurrió? Nosotros estábamos, fue en un convento que hay aquí cerca, en Granada, en el que, bueno, tiene una historia truculenta, pero no vamos a meternos directamente con eso, sino con el fenómeno en sí. Estábamos grabando nosotros, que como teníamos la costumbre de, cuando grabamos, guardar máximo silencio, al igual que vosotros, si se escucha algo, como debe ser, nosotros lo apuntábamos o parábamos directamente, o si no teníamos algo para decir que hay mucho ruido y demás, parábamos la grabación y luego lo intentábamos de nuevo. Déjame anotar, perdóname, Daniel. El silencio es imposible. Sí. Es imposible, pero por parte del investigador tiene que intentar crear un sonido, un silencio absoluto, por parte del investigador. Continúa. Sí. Entonces, en este punto, pues bueno, nosotros pusimos la grabadora y yo, al escuchar la grabación, porque puede pasar que alguien hable y no te des cuenta, puede ocurrir. Pues bueno, al escuchar la grabación yo escuché la voz de mi compañera. Yo le eché la bronca, le dije, mira,
estamos aquí, que llevamos muchas horas, además es que llevamos ya muchas horas de reloj allí intentando conseguir pruebas y demás. Llevamos muchísimas horas y ya el cansancio también y demás, pues bueno, puede hacer surgir un poquillo el mal humor, ¿no? Y le eché la bronca cuando ella me dijo, no, yo no he hablado para nada. Al llegar a casa, meter esas grabaciones y lo que son las cosas, me acordé, pues bueno, de lo que hemos hablado, ¿no? De haber escuchado también muchas veces a don Germán, de escuchar a don Santiago y escuchar, pues bueno, de leer y demás, pues me acordé y dije, oye, vamos a ver la frecuencia a la que va esta voz. Vi la frecuencia y efectivamente, no, ella precisamente no había hablado. Fue una parafonía de tipo A. Fue una parafonía de tipo A que se coló en la grabación y estaba haciendo la suplantación de identidad de la compañera que teníamos allí mismo. Qué bueno. O sea, el fenómeno es abrumador, es muy abrumador también el fenómeno de la parafonía. Sí, señor. Pero bueno, mira, rectificar es de sabios y eso te honra. Reconociste que desconfiaste de una manera con la compañera, pero luego, mira, lo dices en alto y públicamente que no, que estaba todo controlado y ella no era. Pero fíjate cómo son las voces, que hasta creías que era la de ella. Bueno, más cosas te quería comentar. Para ti, ¿puedes definirnos la diferencia entre parapsicología y parapsicobiofísica? Sí, totalmente. La parapsicología ya te está diciendo que todo viene de la psicología, directamente. La rama psicológica, los fenómenos psicapa, psigama, fenómenos como son el fenómeno de la precognición, retrocognición, simulcognición, telepatía, en fin, todo eso entendería dentro de la parte psicológica, pero ¿dónde nos dejamos la parte física y biológica? Eso es. Entonces, el término que acuñó ahí don Germán está muy bien acuñado. Para psicobiofísica te está nombrando la parte psicológica, la parte biológica, como puede ser la emulsión de... perdona, porque estoy hoy que vamos... tranquilo. Otras cosas, de ectoplasma, la emulsión de ectoplasma, por ejemplo, y la parte, bueno, la parte física, como suelen ser los fenómenos psicapa. Pues todo eso más completo. Lo completa todo ese nombre. Entonces, en ese punto yo creo que verdaderamente es como se le debe de decir al estudio de estos fenómenos. Parapsicobiofísica, lo engloba todo. Opinamos por igual. Parafonía y psicofonía. Volvemos a lo mismo. La psicofonía ya te está diciendo que es por la mente, al lado de la mente. Sin embargo, parafonía, estamos hablando al lado de. No sabemos verdaderamente al lado de qué está, no sabemos de dónde proviene este fenómeno o por qué se surge este fenómeno. Entonces, en ese punto también sería parafonía, al lado del sonido, al lado del sonido. Vamos, desde mi más humilde punto de vista. Y por incluir también, desde mi punto de vista también es porque para psicología, para psicobiofísica, parafonía, psicofonía, la psicofonía pueden ser sonidos a causa de la psique, estamos hablando desde el primer momento, pero parafonía estamos hablando de fonos, sonidos paranormales, vamos a decir, pero dentro de todo estamos incluyendo de que gracias a esa palabra de parafonía no está prejuzgando la causa del fenómeno, no lo prejuzga, no dice que esa causa de la psique, es un fono, es un sonido, pero ya psicofonía sí está juzgando que es la causa de la psique. Por eso me quedo con que no prejuzga la causa del fenómeno. Efectivamente, eso es el tema, ¿no? Tanto para psicología como psicofonía, psicovisión, todo lo prejuzga directamente al tema de la psique humana. Que ojo, también hay que decirlo, cuando ocurren los fenómenos paranormales también se olvidan muchísimos investigadores, se han olvidado de mirar precisamente lo que es la psique humana, porque también es la mayor olvidada dentro de los fenómenos paranormales. Y eso
también hay que mirarlo. Te he escuchado porque te quería yo hacer una pregunta al inicio, a la hora de una experimentación, investigación, si el estado anímico era importante, pero ya lo has respondido tú anteriormente. Entonces voy a retirar esa pregunta, pero sí creo que es interesante que, además del estado anímico del investigador, también me parece muy importante dependiendo de las personas que vayan. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo es más, te cuento, precisamente en el sanatorio de Alfaguara, estamos hablando que este sanatorio se creó en el año 1923. Nosotros fuimos a investigar, pues bueno, tampoco íbamos con la intención de investigar, sino simplemente estar allí sentados, porque es verdad, una zona que es un paraje muy acogedor, que se esté muy a gusto, y la verdad que pues, nos fuimos un día de domingo a día de campo, y dio la casualidad que llegamos a esta zona. Yo pues bueno, siempre llevo algo de que va reproduciendo música, o un MP3, o con el mismo móvil, pues bueno, siempre llevo algo para poder ir escuchando música, porque es que me encanta la música. Y dio la casualidad que ese día pues, llevaba el MP3. Y lo que son las cosas, dije, voy a dejar el MP3 grabando, a ver qué ocurre. Lo dejé grabando. Con nosotros venía, pues bueno, una pareja, son homosexuales, y vinieron pues, con nosotros, son amigos nuestros, y vinieron con nosotros. Cuando yo escuché la grabación, en la grabación se escucha una voz masculina que dice: ese es mezcla de abeja con colibrí. Y acaba, pues bueno, con el famoso insulto que tienen pues, las parejas homosexuales. Uh-huh. Claro, a mí me llamó la atención. Mezcla de abeja con colibrí. Empiezo a buscar reseñas de cómo se les llamaba antiguamente, o cómo se reían antiguamente de estas personas, y efectivamente una de las cosas que decían, este es un colibrí, esta es mezcla también de abeja con colibrí. O sea, son cosas que rompen totalmente. Claro, es curioso porque es que luego el fenómeno, la causa paranormal que había allí, tomó un cariz muy agresivo al ver a estas personas. Por eso también estoy de acuerdo en lo que comenta de que es importante también la gente que vaya que viene a las investigaciones. Es muy muy importante porque, ojo, como se suele decir, siempre en un grupo de investigación te encuentras algún paragnosta, que también, si tú metas un paragnosta en un lugar donde hay vamos a decir, una impregnación, el fenómeno puede cambiar radicalmente y transformarse en un fenómeno de tipología poltergeist. Uh-huh. Y eso lo he vivido en mis carnes. Y te lo puedo hacer que es así. Qué interesante. Y fíjate lo que estás diciendo. Es que yo soy de ese campo, a razón de la experiencia de cada uno, totalmente respetable, vaya por delante. Pero a mí lo que me apasiona, fíjate cómo has sonreído, está visto el gesto de emoción. Yo es que me siento así cuando obtengo un resultado parafónico y luego a posteriori, o sea, aunque estemos interactuando con el fenómeno estando allí y obtengamos posibles respuestas inteligentes, entendibles, inteligibles, cuando las escuchamos y intentamos realizar nuevas preguntas en sesiones de preguntas aleatorias que no son de estadística, estamos haciendo preguntas a razón de esas posibles respuestas que nos ha dado esa posible o esas posibles entidades. A mí lo que me emociona es eso, como lo que tú has dicho del colibrí. Luego a posteriori investigas, porque eso ya para mí está dentro de la rama de la investigación vale, hemos obtenido este registro y ya está. No, es que indagas luego a posteriori, y esa frase tenía mucho sentido, esa frase y ese insulto, por desgracia, pero tenía sentido lo del colibrí. Entonces esa cara, esa emoción que te aprecio ahora mismo mediante imagen, es lo que a mí me apasiona, que es decir, voy como un total ignorante a un enclave, he obtenido resultados, respuestas inteligentes, pero es que luego encima, dentro de todo, hay respuestas que tienen mucho significado histórico. Hables de Belchite, hables de esto del colibrí, de la forma que hablaban e insultaban anteriormente, y tú lo desconocías por completo, pero para eso estamos nosotros. A eso mismo era lo que yo me refería cuando he dicho que, aparte de las pruebas que se consiguen, la parte histórica, documental,
puede llegar a ser incluso más interesante que lo que se ha conseguido en el lugar. Entonces, totalmente trascendental. Sí. En eso es a lo que yo me refería al principio, ¿no? Y bueno, ha habido allí muchísimas cosas me acuerdo, por ejemplo, en una de las investigaciones que tuvimos en la localidad de Atarfe, que bueno, era una casilla muy pequeña, la típica casa de apeo, donde las herramientas para la labranza. Pues ocurría fenomenología paranormal allí. Allí fuimos invitados por un programa de radio de aquí de Granada. Es verdad que la forma de actuación que tenía esta agrupación, pues bueno, no era muy adecuada, porque se ponían a insultar a las causas paranormales, etcétera. Malo. Y eso nunca hay que hacerlo. Y era curioso porque nosotros vimos que sí, que verdaderamente ocurría fenomenología en el lugar. Y decidimos volver a ir a investigar en el sitio. Y en una de las ocasiones, pues bueno, una compañera paragnosta empezó a hablar como una niña chica. Empezó a hablar como una niña pequeña, como si fuese una niña pequeña. Yo siempre llevo, en las investigaciones suelo llevar una grabadora grabando y otra, pues bueno, las vamos dejando en los lugares y demás. Y en esta ocasión pues yo llevaba la grabadora encendida conmigo. Cuando ella decía, bueno, es que yo no entiendo, hablando como si fuese una niña pequeña, no entiendo lo que decís, nos decía. Cuando yo me pongo a escuchar esa grabación, y en esa grabación, momentos antes de que ella diga, no entiendo lo que decís, se escucha una voz de niña pequeña de verdad, decir, no entiendo lo que decís. Ahí dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? Sinceramente, porque claro, ahí ya no sabes si hay un fenómeno de incorporación o un fenómeno, vamos a decirlo de esta forma, de presión hacia la persona que es paragnosta. O sea, fue un fenómeno, la verdad, que hiela la sangre. Hiela la sangre. Qué bueno. Cuando vives en primera persona y lo ves, hiela completamente la sangre. También hay que decir que todos corremos también nuestros peligros a la hora de entrar, cuando entramos dentro de esto, porque no es la primera vez. Me acuerdo, por ejemplo, cuando estuve investigando en Tablate, y eso me pasó aquí en mi casa. Estuvimos en Tablate, en fin, investigando allí. Llego a casa, unos días muy bien. Llega un día que termino de comer, 4 de la tarde, estoy fregando los platos, meto la botella de agua, estamos hablando que era en mes de julio, meto la botella de agua en el frigorífico y en esto que, por el rabillo del ojo, claro, yo vi a la perra que se puso muy nerviosa, mi perrilla chica se puso muy, muy, muy nerviosa. Venga a ladrar, no le presté mucha atención, pero claro, por el rabillo del ojo, que ve algo. Yo me giré y lo que me encontré fue un niño pequeño pero vestido de época, como si estamos hablando de años 30 o por ahí. Claro, mi reacción, la primera reacción que yo tuve fue decir, ¿qué hace un niño en mi casa? Fue la primera reacción que tuve. Claro, cuando yo ya quise reaccionar, ese niño ya no estaba ahí. Estamos hablando de que duró pocos segundos. Pero claro, la primera reacción que tienes cuando vives un fenómeno extraño yo al menos, es intentar buscarle razón lógica. Pero ¿cómo fue? Detállame un poquito más. ¿Fue a modo película? ¿Cómo, a carne y hueso? ¿Cómo lo viste? ¿A fracciones? ¿En movimiento? ¿Cómo? Te puedo asegurar que lo que vi fue como te estoy viendo yo a ti. Ahora mismo. Madre mía. Natural, total. Ahora, la gracia fue cuando desapareció, porque es que no podemos decir ni desapareció, sino que se desvaneció. Fue un fenómeno muy, muy, muy curioso. Claro, cuando yo empecé ya a recapacitar y a ver a asimilar lo que había vivido, lo primero que se me pasó por la cabeza fue el pueblo este de Tablate. Porque bueno, se nos colaron, vivimos varios fenómenos, todos relacionados con niños también.
Y un dato que fue muy, muy interesante y muy importante fue que en este pueblo, pues bueno, está totalmente plagado de fosas comunes de la época de la guerra civil. De la guerra civil. Entonces... Y la vestimenta, bueno, la vestimenta y demás venía a juego con la época que fue la guerra civil. ¿Nos los podemos traer a casa entonces? ¿Pueden acompañarnos? Yo creo que sí, sinceramente yo creo que nos podemos llevar cosas de los lugares. ¿Qué experiencia? Bien sea por tema energético, bien sea por tema de credulidad, en fin. Yo creo que sí nos podemos llevar alguna cosa de los lugares. Pero bueno, no pasó nada por suerte y también creo que hay que ir psicológicamente muy bien preparado a las experimentaciones, porque como, no es la palabra débil, pero como vayas sugestionado ya de que lo vas a pasar mal, ¿qué opinas? ¿Qué podemos incluir a eso? Por eso mismo es por lo que decía que hay que tener una preparación y una mente fría a la hora de estar en los lugares, porque es que nos puede pasar de todo. De hecho, no es la primera vez que hemos estado en algún lugar investigando y bueno, pues no hemos encontrado a gente que ha llegado al sitio a destrozar el sitio y ojo, que llaman la atención y te pueden intentar atacar, porque es que son así la gente, porque es que es así. No respetan la historia. Entonces es muy triste en ese aspecto, es muy triste. Entonces tiene uno que ir bien preparado en el sentido de lógica y de raciocinio, porque no te puedes encontrar con todo tipo de gente extraña. Muy bien. Esos paragnostas, Daniel, son personas sensitivas, tienen percepción extrasensorial, pero aunque sean clarividentes, clariaudientes, perciben también la clariesencia, pero por tu experiencia personal con quienes has estado, yo he tenido mala suerte, vaya por delante, porque soy muy especialmente muy desconfiado, pero me cuesta mucho creer que hayan tantos. Es a lo que quiero llegar. Sí. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué puedes aportarnos? Bueno, yo es verdad que la gente que he ido conociendo, vamos a decirlo quizá como dice mi buen amigo Rafael Casares, soy una persona foco, vamos a decirlo de esa forma. Pero es verdad que he dado con gente que son paragnostas y que lo son verdaderamente. De hecho, hemos hecho varias experimentaciones con ellos a nivel de test de percepción extrasensorial, con las cartas Zener, etcétera, ¿no? Y han salido resultados muy, muy, muy llamativos y muy interesantes. Las experiencias que he tenido con ellos, pues bueno, experiencias que verdaderamente llega un momento que dices, o yo soy el que me estoy volviendo loco, o la persona esta está loca, porque no es normal lo que estoy viviendo ahora mismo. He tenido personas que, por ejemplo, con el sanatorio de Alfaguara o, por ejemplo, con Cortijo Jurado, cuando estuvimos en Cortijo Jurado y demás, pues bueno, gente que no sabía absolutamente nada de la historia del lugar. Gente que no sabía nada, absolutamente nada de la historia del lugar. Y han relatado los hechos de lo que allí ha ocurrido. Cuando entras en los legajos de periódicos, etcétera, y ves que todo lo que te está poniendo ese periódico te lo ha dicho esa persona anteriormente. Entonces, claro, ahí es donde dices, existe el fenómeno de retrocognición, existe. Claro. Está diciendo lo que ha pasado aquí anteriormente. Sí, luego fenómenos, pues bueno, de personas, bueno, que han podido ver a entidades en el momento que a lo mejor, pues, estando yo delante, yo no veía nada. Pues también hemos tenido esos fenómenos con las personas paragnostas. Ya te digo, son fenómenos que, como te he dicho al principio, escapan totalmente a la comprensión humana. Bueno, además de las parafonías, que ya has explicado muy bien su significado, además de ir a experimentar un enclave y obtener esos registros e intentar interactuar con el fenómeno,
¿Qué diversos fenómenos has vivido en otras ocasiones? Si es que has vivido alguna más. Estoy haciendo referencia a la clarisencia, a la termogénesis, sí, etc. ¿Qué recuerdas que sea para ti reseñable para que podamos ponernos en situación? Mira, yo reseñable no, porque bueno, las dos que has dicho, clarisencia, que es el fenómeno de osmogénesis, y el fenómeno de termogénesis también, de esos dos lo he vivido, pero también hay otro más, que es el de la clariaudiencia o voz directa. Esos tres lo he vivido. Voces en directo, sí. Esa, y además la de clariaudiencia o voz directa, esa la viví de una manera bastante trágica, vamos a decirlo así. De hecho, fue por lo que comencé con todo esto de investigar los fenómenos paranormales. Estaba en mi vivienda, 10 años, pues bueno, jugando con mi pelota, mis muñecos, y en esto que escucho un grito desgarrado. Escucho un grito desgarrado de mujer. Yo siempre he sido muy curioso. Entonces, como ya se suele decir el dicho, ¿no? La curiosidad mató al gato, pero ojo, que el gato murió sabiendo. Y me acerqué de donde provenía esta voz. Yo iba con el pensamiento diciendo, bueno, si veo algo más raro de la cuenta, me acerco a mis padres, que llamen a la policía o lo que sea. Y yo me acerqué al lugar. Claro, allí no había nadie. En ese sitio no había nadie. Yo me quedé muy extrañado, y cuando decidí devolverme, ese grito volvió a surgir, pero esta vez surgió en mi propia oreja. Por lo tanto, yo, es verdad, tenía 10 años y salí, pero sinceramente salí escopeteado del lugar. Y la verdad que yo llegué a mi familia, mira que me ha pasado esto, eso son cosas tuyas, lo típico. Sí. A la semana, mi abuela me llegó y me dijo, ¿te acuerdas de lo que me contaste los otros días, de la voz que escuchaste? Digo, sí. Y dice, pues tenías razón. Qué bueno. Ya ahí es donde dices, no son cosas de niños precisamente lo que vivo. El foco venía desde hace años, entonces, me parece a mí. Por eso digo, ahí fue donde ya me enganché y quise encontrar respuestas a todas estas causas, a todos estos fenómenos. Pero claro, es muy curioso porque cada respuesta que coges recibe una nueva pregunta. Y es muy curioso. Te iba a decir ahora mismo yo que yo no sé si te pasará a ti, pero yo con el tiempo que llevo ya, a día de hoy, cada vez que vuelvo de los enclaves y vienes en el coche pensando cómo ha sido ese momento, no que estás asustado, sugestionado y dándole vueltas a la cabeza, no, al revés, yo pienso que hay que desconectar y sobre todo desde que cuando entras ya a la puerta de tu casa ya volver a tu vida rutinaria y ya está. Pero cuando vienes con el coche en la soledad por la noche conduciendo y empiezas a recordar el suceso como ha sido, y en el momento estando allí in situ no te das cuenta, pero lo unificas con otro momento que también ha pasado, o el comentario de un compañero, lo unificas y dices, jolín, era todo inteligente y no nos dábamos cuenta allí, pero luego a posteriori te das cuenta. Pero ¿no te pasa a ti que contra más vas buscando esas preguntas, más preguntas te llevas? Más dudas te creas en tu propio cerebro y menos sabes, hablo por mí, ¿vale? Yo cada día peor lo paso, porque contra más se refleja el fenómeno, contra más nos demuestra que está ahí, que la entidad es inteligente, que la causa paranormal, que la energía, porque somos energía, cuando vuelves para casa dices, ¿cómo puede ser esto tan sumamente inteligente? Y nos ha toreado, ha hecho lo que ha querido con nosotros en el momento que ha querido, o a un estilo como lo que tú has dicho, de que repetía la palabra, la frase, también hay veces que no nos damos cuenta, pero se adelantan a nuestras preguntas. ¿Qué opinas? Sí, opino, la verdad que lo que opino, te lo digo muy en serio, yo al igual que como dices tú, sí es cierto que
voy para intentar encontrar respuestas y me llevo más preguntas que respuestas respondidas. Y eso es algo que la verdad no me disgusta, porque no me disgusta. La verdad que si me respondieran todos se me acababa el hobby, vamos a decirlo así. Pero oye, que es verdad, va, como has dicho, va en la soledad, ¿no? Pensando en los fenómenos, en el fenómeno que has vivido y precisamente como yo creo que tal y como la has descrito, es así. Él nos ha toreado, o sea, y es así, oye, que es verdad, es de esa forma. Yo, por ejemplo, muchas veces cuando hemos estado de investigación hemos conseguido pruebas psicofónicas, hemos hecho pruebas con cascabeles, hemos hecho, en fin, miles de pruebas. Y cuando lo hemos juntado todo, hemos hecho un dossier entero del fenómeno, de la historia del sitio y demás, hemos ido viendo los fenómenos que habíamos vivido en cada momento y hemos dicho, leñe, pero si es que esto ha sido por esto, y esto ha sido porque no estaba contestando esto, y esto no estaba dando respuesta a este fenómeno de la otra vez. Y ahí es donde dice, lo teníamos en nuestras narices y no nos hemos dado cuenta. Es muy curioso. Daniel, otra pregunta, a razón de lo que has dicho de cascabeles, yo no sé, desconozco la prueba como la haríais, pero lo que sí te quería preguntar es, a razón de todo el tipo de pruebas que habréis hecho, no sé si habéis utilizado la Spirit Box, la 7, la 11, lo que fuere, no sé si habéis hecho el movimiento de la bolsa, la jaula Faraday, etc. A día de hoy, dentro de toda tu experiencia, ¿con qué te quedas? Me quedo con lo... Yo es que soy muy, vamos a decirlo así, muy conservador, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Me quedo con cómo se hacían las cosas antiguamente. Porque ahora el tema de la Spirit Box está muy bien en el tema de investigar sobre ella, sobre ese aparato. Pero para investigar a nivel de fenomenología no lo veo, sinceramente, desde mi punto de vista. Yo me quedo, pues bueno, como te he dicho, con cómo se hacían las cosas, tu jaula de Faraday o tu campana de vacío, y metes ahí tu grabadora, que intentas que, como hemos dicho antes, que haya el más mínimo ruido posible en los lugares y hacer las cosas, pues bueno, en condiciones. Hoy por hoy es verdad que, bueno, con cualquier dispositivo electrónico, pues puedes conseguir una parafonía o puedes conseguir ciertas pruebas y demás. Antiguamente creo que nos lo currábamos más, sinceramente, nos teníamos que currar más porque no teníamos tantas facilidades. Y esto, pues bueno, esto de la Spirit Box, yo he estado con gente que ha trabajado con Spirit Box y bueno, básicamente lo que hace es un barrido sobre las frecuencias que hay de radio y demás. Entonces creo que eso sería mejor investigarlo más detenidamente y ver verdaderamente los resultados que pueda haber. Sin embargo, fíjate, por ejemplo, el fenómeno de transradio sí lo veo más aceptable. Porque en definitiva lo que estamos utilizando es un rumor blanco en la grabación, nos sirve de portador en ese aspecto. Entonces sí lo veo algo más fiable, pero es que el tema de la Spirit Box no se sabe todavía bien a ciencia cierta. ¿Para qué nos vamos a engañar? Sí, lo bueno y lo bonito de esto es opinar, compartir opiniones, aprender el uno del otro y respetarlo primero, vaya por delante. Y yo creo que eso es lo bonito. Yo soy una persona que me uno a la respuesta, a la pregunta que te he realizado, y es que yo soy una persona que, con el referente a la Spirit Box, sea la 7 o la 11, mi mentalidad dice que para mí, a la hora de obtener un seguro, firme registro parafónico, mi sentimiento personal es que no hay que trabajar con frecuencias de radio. Entonces, como no necesito ninguna ayuda, no quiero buscar esa ayuda, que lo mismo en la transradio sí se consigue, y es un registro claro, pero a mí lo que me gusta es grabar en limpio, como yo lo llamo, y lo que quiera entrar ahí ha entrado, pero sin ayuda, sin empuje del investigador. Claro. En ese punto estoy totalmente de acuerdo. Te he dicho, por ejemplo, lo del fenómeno transradio o rumor blanco, precisamente por las investigaciones que se han hecho o los eventos que se han hecho
anteriormente, por ejemplo, pues, con Joaquín Abenza, con el programa El Último Peldaño en la noche de las psicofonías, que hay un minuto en el que se graba, pero oye, que es ese minuto. Todo lo demás es como tú dices, en limpio. Me pongo a grabar y a lo que salga. Y entrado. Y si ha entrado algo, pues ha entrado. Es verdad que en las últimas veces que participamos en este programa, pues sacamos muchísimas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en una de las preguntas puedes decir el nombre de alguien de los que hay aquí, decir el nombre de mi compañera o el mote de mi compañera. De eso ya es más. En fin, cosas que dice Leñe, que es que nos están respondiendo inteligentemente, y como decía don Germán, una vez que te responden inteligentemente, ya está habiendo conversación. Estamos conversando. Sí. Y eso es lo, sinceramente creo que ya a un nivel más personal, creo que es verdaderamente lo bonito de la investigación en el fenómeno de la parafonía. Para mí lo más bonito, dentro de lo que has mencionado, especialmente me quedo con la palabra sentir, lo que uno siente. Lo que uno siente. O sea, para mí no es ir al Último Peldaño, que he estado con Joaquín Abenza para la presentación del libro, y un abrazo desde aquí. Para mí no es a Otros Mundos, Javier Belmar, Mundo Insólito, Juan Carlos Barauque, etc. No es programas de radio nacionales importantes, conocidos desde hace ya 25 años, como el de Otros Mundos, por ejemplo. Para mí no es esa la finalidad de una experimentación. Para mí es que considero que la causa paranormal es inteligente. Lo que más me apasiona de todo no es ir a un programa y, señores, aquí están estos registros, investigación en tal sitio, que reitero, la palabra investigación se dice muy rápido. Sí. Lo que a mí más me llena y me complementa es eso, es lo que uno siente. Cuando uno siente que mira a la izquierda, cuando va a mirar a la izquierda porque siente que ha trancado la puerta y percibe esa percepción extrasensorial de que hay algo ahí tras la barrera, y cuando giras y ves cómo se abre la puerta, dices, no me lo puedo creer. Esa termogénesis grupal, cómo es una bajada de temperatura completamente, aunque sabes que también puede ser al contrario, pero suele ser en su mayoría bajada de temperatura bastante considerable. Esas voces en directo, esa clariaudiencia que tú has dicho, el decirnos a nosotros en Viana de Cega, hola, eso no tiene precio. Y sobre todo cuando... No tiene precio, ningún precio. Termino, perdóname. Cuando tú escuchas ese hola al oído y hablas con uno, con el otro, y hasta la 10ª persona dice que ha escuchado ese hola, no es por contarlo y ya está, es que has escuchado esa voz en directo en tu propio oído y lo que sientes, y cómo preguntas al compañero conscientemente lo que has escuchado. Sí, dime, Ramón. Y el compañero va a decir, no, ha dicho hola tal persona. Esto yo lo conté, como he dicho ya más de una ocasión en estos de tú a tú con otros compañeros, como contigo. Me subió a la palestra en Alfaz del Pi Pedro Amorós, un abrazo desde aquí, para contar este caso de voces en directo en el Sanatorio Viana de Cega, Boecillo, y eso hay que vivirlo. O sea, que no se puede presentar, perfecto, no estaba grabado, no íbamos con videocámaras, pero lo que sentimos esas 10 personas, el cómo lo escuchamos y cómo lo sentimos, y esa emoción de mirarnos y decir que sí, que ha sido totalmente real. No íbamos condicionados, íbamos simplemente caminando. A mí me gusta hacer las grabaciones, tener obtenciones parafónicas estando en absoluto silencio y quietos. Ni movimiento de chaqueta, ni susurros. Si tienes que decir algo, lo dices en alto. Pero a mí me gusta más eso que ir caminando, que ir haciendo ruido o provocar el posible registro, que si con una bolsa, que con lo otro, o con la radio, como he dicho anteriormente. Pero sea como fuere, cada investigador tiene su metodología. Y en esa metodología de campo, cada uno tiene la suya, y es totalmente respetable, como acabo de añadir. Pero lo presentes o no lo presentes, la finalidad es esa. Es que te vas sabiendo lo que has sentido. Y el sentimiento es mi última palabra siempre, hablemos lo que hablemos toda la noche. Continúa, perdona. Sí, estoy pero totalmente de acuerdo con lo que dices.
De hecho, una vez me preguntaron, ¿qué aparato es mejor para detectar cosas? Digo, ¿aparato? Digo, ¿pero para qué quieres aparato si uno mismo, como quien dice, puede sentir lo que hay en los lugares? Conectar con esa propia energía. Cuando vas a un sitio, y oye, y esto lo tengo más que demostrado, cuando se va a un sitio que en ese lugar ocurre fenomenología o hay algo extraño en el ambiente, lo notas. Porque es que se nota, el ambiente se nota cargado, se nota la pesadez, lo notas, porque es que se nota. Entonces, es lo que tú dices, esas sensaciones son, vamos, incalculables, no se pueden comprar ni se puede pagar por ello. Y es lo que digo, ¿no? También es muy curioso, y esto creo que también viene bien hablarlo, ¿no? Porque mucha gente, pues bueno, hay adicciones y adicciones. Hay gente que es adicta a ese subidón de adrenalina, por ejemplo, tirándose de un avión, o de ponerse en un combate de karate, por ejemplo. Y hay gente también que somos adictos en este punto a los fenómenos. Sí. Somos adictos, mucha gente somos adictos a la fenomenología. Porque nos da ese subidón de adrenalina. Un breve inciso. Eso está estudiado psicológicamente y es cierto. Y estoy totalmente de acuerdo. Yo incluyo de que esto para mí es una pequeña droga, pero lo que más me importa dentro de esta pequeña droga, como he dicho rápidamente, lo que más a mí me apasiona es que no se trata de tener esa dependencia e intentar a tus seguidores, a ti mismo, decir que cada vez que voy a un sitio esa pequeña droga tiene que aparecer ahí siempre, sí o sí. Esa dependencia, eso ya es peligroso. No, eso ya es autoengañarte. Sí, para mí. Totalmente. Es autoengañarte y engañar a las personas. Entonces, yo soy una persona que, para mí, cuando digo la palabra de lo que uno siente, no hablo de sensacionalismos, no se trata de vender la moto a nadie, se trata de que lo que uno siente en su más adentro, en su interior personal, como no tiene precio, al revés, tiene gasto y gustosísimamente esos kilómetros y esa gasolina que quemamos para conocer muchos enclaves, pero sobre todo a lo que más me decanto es de que dentro de ese sentimiento yo me quedo con la frase que siempre digo, que es carpe diem, disfruta el momento. Entonces, con eso voy a continuar. Claro. No es presentar por presentar. No. Y esto es lo bonito, que ahora podemos compartir porque lo hemos sentido de verdad. No es porque... perdóname, termino, Daniel. Si te das cuenta, yo no te he dicho hoy, Daniel, hacemos esta charla, que tal, que cual, y que, por cierto, vaya por delante, que fíjate lo bonito que a mí me gusta, porque me he dado cuenta, antes de hablar contigo hoy, digo, fíjate, siempre con esto, cuando me han invitado para lo del libro, me invitan los programas de radio, pero tú tienes tu programa... Y a mí me da igual, o sea, yo, en este caso, por decirlo de una manera, yo soy el escritor y tú eres el presentador. La verdad es que me siento un poco extraño, ¿no? Porque es la primera vez que me veo que me están, vamos a decirlo así, entre comillas, entrevistando, ¿no? Pues ya sabes lo que se siente. En vez de ser yo el que está entrevistando. Entonces, en ese aspecto es verdad que me siento un poco extraño, pero muy, muy cómodo y muy a gusto. Pues mira, se te notan las tablas al hablar, la verdad sea dicha, pero me gusta para que no sea siempre rutinario, ¿sabes? Que venga, uno hace un libro, le presentan, o es un investigador de campo y le invitan de tal programa y presentan las parafonías. En este caso, fíjate, para mí es bonito, es al contrario. El escritor invita gustosísimamente al presentador y el presentador, en vez de decir, vale, pero te envío las parafonías que he obtenido en Granada. No. Si es que ya solamente que lo cuentes y expreses tus sentimientos y tus conocimientos, con eso yo estoy pagado esta noche, Daniel. Te lo digo sinceramente. Muchísimas gracias, de verdad. Un placer, de verdad. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué querías comentar? Digo que es cierto, ¿no? Lo que has comentado, esto último que hemos dicho sobre el tema de las sensaciones y demás, es totalmente cierto. Luego está, pues bueno, lo que has dicho, ¿no? La gente que ya luego llega un momento que no vislumbra lo que es real de lo que no. Y ahí es donde vienen los problemas. Pero tanto a nivel, vamos a decirlo así, de esta forma, a nivel de fenómenos extraños, como
a nivel personal y psicológico de esa persona. Hay que tener mucho cuidado también con la gente, precisamente lo que hemos estado hablando, ¿no? De la gente que va a los lugares o que lleva a los lugares. Yo me atrevería incluso a decir de que muchas veces me he tenido que haber obligado a hacer criba. A hacer una criba, porque claro, te encuentras con personas que ves que psicológicamente no están bien. Y yo la verdad prefiero que esa persona se cabree conmigo unos días porque no ha venido a cierto sitio, a que venga y empeore su situación o vete tú a saber. Porque me honra la sinceridad, la verdad. Es que es así, es que es así. Sí, sí. Es así. Y no es la primera vez que, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Que hay miles de casos en los que las personas se han llegado a suicidar incluso por lo que le han dicho a esas voces en la grabación. Entonces, tenemos que tener mucho hay casos y sí, tú has hablado en tu programa de radio sobre un caso, y yo hablo aquí de don Sinesio Darnell de otro caso. Cuéntanos, por favor, el caso de suicidio de la señora que falleció su marido. Sí, bueno, fue al revés. ¿Sabes lo que te hablo? Sí, sí. Pues el mío de Sinesio Darnell es el de la señora que compró la aparatología para intentar interactuar con su marido. Cuenta tú el tuyo, perdona. Esto fue, bueno, de hecho lo contó también don Santiago una de las veces y don Germán también. Era una pareja de psiquiatras. Una pareja de psiquiatras. Llega un día, la mujer fallece. La mujer, hay que decir que era muy habitual, era muy habitual en ella, pues bueno, el intentar sacar parafonías o investigar sobre las parafonías. Esta mujer fallece un día. El hombre, su marido, con toda la pena del mundo, pues bueno, es lógico también. Y ojo, que esto se da hoy día. Muchas personas, cuando de nuestros seres queridos, cuando han fallecido, muchas personas han querido contactar con estas personas y se han puesto o bien a hacer la Ouija o Ouija, si en alemán, si en francés, si en alemán, cosa que es un error completamente, porque el tema de la Ouija da para mucho. Es un error completamente ponerse a hacer eso. O se han puesto a hacer directamente, a intentar sacar parafonías para intentar contactar con esta persona que ha fallecido. Pues este hombre, cuando murió su mujer, decidió intentar sacar alguna inclusión psicofónica en la que él escuchara a su mujer. Efectivamente consigue una grabación en la que escucha, para él, escuchaba la voz de su mujer los primeros días diciéndole cosas muy bonitas, y cuando llega a un día se pone a grabar y lo que sale en esta grabación es esta mujer diciéndole: suicídate, aquí se está de maravilla. Este psiquiatra se acabó suicidando. Es decir, la causa paranormal en ese aspecto ataca al sentimentalismo más puro que pueda haber, simplemente para que te suicides. Y estamos hablando de que hubo también en esta grabación hubo una suplantación de identidad. Esto, pues bueno, don Santiago, yo estoy muy de acuerdo en ese aspecto, en el nombre que acuñó para este tipo de voces malignas, porque verdaderamente son voces malignas que lo que buscan es la destrucción del ser. Al igual que en la Ouija encontramos también ese tipo de entidades. Por ejemplo, pongo un ejemplo muy rápido, y hablando así, el expediente Vallecas. El expediente Vallecas, creo yo, desde mi punto de vista, es el caso en España más controvertido, tanto por la fenomenología que hay en el sitio, que yo desde mi punto de vista es una infestación pura, como por las luces y sombras que hay hoy día. Pues bueno, los hermanos diciendo que eran falsos, otros diciendo que era verdad. Yo a nivel personal lo creo que ese caso ha sido verdad. De hecho, bueno, el inspector Negri ya salió a la palestra diciendo
que ese caso fue real, que lo que decían los hermanos era imposible, porque estaban con los mismos policías, cogiéndolos los mismos policías. Que tiraban una piedra en la terraza para asustarlos, que lo decía su madre que lo hiciesen a los niños. Y un policía, un agente policial, le vas a engañar tirando una piedra a la terraza. Es que hay casos y casos. Eso, efectivamente. Entonces, en ese quien punto, quiera creer, que crea. En ese punto es verdad que nos encontramos, a Estefanía Gutiérrez Lázaro, que decide hacer la Ouija por primera vez en la vida, con sus compañeras de clase. Deciden hacerla, se van a la biblioteca del colegio, pilla a la maestra rompe la tabla, que ojo, que Marianela, que es la hermana de Estefanía, estaba en la puerta y vio cómo la profesora intentaba entrar y no podían porque la puerta estaba trancada y ellos no habían puesto nada para trancar la puerta. Cuando entró la profesora, pues bueno, rompe la tabla, el vaso que dicen que con el que hicieron la operación, se llena de humo, explota, inhala y ahí empieza todo. Yo estuve entrevistando. Pero es un año posterior, cuando fallece. Claro. Un año posterior. Yo estuve entrevistando a Marianela, a la hermana de Estefanía. Y de hecho ahora mismo tengo, aquí al lado tengo su libro, que me acabo de acordar porque vamos, es que tengo el libro aquí. Y yo estuve entrevistándola. Y Marianela, o sea, vamos a ponernos en la piel de estas personas. Eso empezando por ahí. Cuando esta persona ve que a su hermana la ponen de gótica, que si la ponen que era habitual a hacer la Ouija todos los días, que si empiezan a decir verdaderas barbaridades, el dolor de esta familia tiene que ser grande, tuvo que ser muy grande. Entonces, a lo que voy, en este punto hay también, por eso por lo que lo he dicho, hay que tener un máximo respeto a las personas que viven fenómenos, máximo respeto, porque si te están abriendo, como quien dice, te están abriendo las puertas de su intimidad, es porque necesitan ayuda y porque necesitan que les den una explicación a lo que sucede. Yo hay mucho perdona, Daniel, también hay de un 1 a un 5% que no están sufriendo y lo único que buscan es protagonismo. No te voy a mencionar ningún caso ahora para no tener historias con nadie, pero también sabes que hay farsantes, quiero decir. Yo me he encontrado con farsantes también en ese punto, de gente que a lo mejor ha estado muy sola y por llamar la atención se han inventado cualquier cosa, y eso lo he vivido. Pero en este caso es verdad que cuando salió, pues bueno, podríamos decir que fue el primer caso de amarillismo dentro del mundo del misterio. Porque aquí en España, porque es que fue así. O sea, por esta casa pasaron un montón de gente, pasaron, pues bueno, Tristan Blake también estuvo allí, vamos a decirlo así, las imágenes que se veían en Antena 3 con este hombre son para decir, vamos a llevarlo a un psiquiátrico porque no es normal. Eso empezando por ahí. Y esta familia sufrió muchísimo. ¿Y todo por qué? Precisamente por hacer Estefanía, este tema, la Ouija, y que yo desde un punto de vista personal, pues sí creo que posiblemente fue poseída, principalmente porque es que Marianela, a mí me lo contaba en el programa, y ella, pues bueno, a mí me lo iba contando y a mí se me iba poniendo los pelos como escarpias, porque es que de ver a su hermana con los ojos totalmente en blanco y con una sonrisa que decía ella, esa no es mi hermana, y levitando, eso es eso deja marcado a cualquiera. Y el comisario y la policía que vieron la mucosidad esa en la mesa, son muchos detalles, el marco. El fenómeno de aporte en esos momentos, porque fue un fenómeno de aporte. En fin, hay cosas que son muy claras y por mucho que quieran. Claras. Entonces, claro, eso yo siempre lo he dicho, que hay que tener mucho cuidado a la hora de investigar, sobre todo tanto en el tema de la parafonía. Yo es verdad que no recomiendo para nada el tema de la Ouija, o sea, no lo recomiendo para nada,
nunca lo he recomendado. He estado en sesiones, he visto sesiones, pero nunca he llegado a lo que es a participar, lo que es poniendo la mano, jamás. Y he visto cosas muy extrañas. Yo ya te digo que como una persona que no esté psicológicamente en condiciones y haga esto, esa persona se pierde totalmente. Sí, señor. Que descanse en paz Sheila Gutiérrez Lázaro. Un fuerte abrazo a Marianela Gutiérrez Lázaro, y un fuerte abrazo a un amigo que es de Madrid como un servidor, que tenemos un de tú a tú aquí en este canal, que es de tú a tú con Juan Miguel Marsella Crisóstomo, y es la persona que escribió el libro que tienes ahí al lado tuya, junto con Marianela. Hablamos un poquito sobre el caso Vallecas, y un abrazo para Juan Miguel también. Muy buen libro. Para terminar, no todos creo que se hubiesen mojado para hacer un libro junto con Marianela. Así que yo solo se lo reconocí a él y lo digo donde tenga que decirlo. Yo, la verdad, cuando me leí este libro, yo me quedé muy impactado, ¿no? Muy impactado en el sentido, no en el mal sentido, sino en el bueno. Es decir, se dan datos que nunca habían salido, como por ejemplo, pues bueno, el fusilamiento de todos estos monjes que habían estado alrededor de la casa del piso de Juan Marín, allí en Vallecas. En fin, una serie de datos que no se sabían y que hoy por hoy al verlo, lo que decíamos antes, cuando sabíamos, bueno, en medias tintas de lo que había pasado de verdad en el lugar, y cuando ves esto dices, leñe, si es que esto es por esto y esto fue por esto. Entonces son cosas que es lo que hemos dicho antes, cuando ves toda la documentación y ves todas las partes, dices, leñe, es que el caso es real, es que está ahí. Y la verdad que es emocionante. Sí. Es igual de triste que de emocionante. Sí. Pero claro, hay que ser riguroso, serio, y si vas, saber muy bien cómo entrevistar a las personas y no intentar ir con que le das la razón en todo. Imagínate que haces parafonías, dar la razón en todo, claro. E intentar decir en alto lo que estás creyendo que entiendes, porque hay muchas, como tú has dicho al inicio de la conversación, de la charla que hemos tenido, que yo no oigo, yo escucho, igual que has dicho la clase A, que yo siempre la llamaré triple A porque se me ha quedado así, triple A, las B y C las consideramos también interpretativas, y sí. con personas así como las que estás hablando ahora mismo, estamos en esa época, nos vamos tú y yo a esa vivienda si nos dan el permiso de hacer una experimentación después del fallecimiento de Estefanía Gutiérrez Lázaro, y empezamos a entender palabras y decimos en alto lo que interpretamos. Cuidado, que esas palabras pueden hacer que alguna de esas personas presentes se vayan con Estefanía. Así que tenemos que tener los pies en el suelo y tener mucho cuidado, porque esto es muy serio lo que estamos hablando. Claro, yo he estado en investigaciones en las que he conseguido pruebas, y yo hasta que no he estado seguro al 100% de las cosas y saber con quién hablarlo, ojo, porque es lo que tú dices. Si lo dices ahí en voz alta a lo loco, posiblemente está afectando a la persona a alguna de las personas que viven en el lugar. Entonces, hay personas, hay que saber con quién hablarlo. Y yo ya te digo, no son pocas las pruebas que he sacado en varios sitios en los que he estado, y he tenido que coger a alguien de la familia. Mira, hemos sacado esto, ha sido esto y esto. Esto que hemos visto, pues ha sido causas naturales por esto y por esto. Claro. Lo extraño es esto. Y es así, y hay que hacer las cosas así. Y hay que, como dices, hay que ser riguroso, hay que ser riguroso, y sobre todo con la verdad por delante. Sobre todo eso. Sí. Si en un lugar no ocurre nada, no ocurre nada. Y si ocurre algo y es causa natural por esto. ¿Y qué pasa? Y esta semana no podemos publicar en el YouTube o en el Facebook el nuevo vídeo de investigación de la Casa del Ahorcado. ¿Por qué? Porque no ha habido fenómenos paranormales, no ha habido fenómenos poltergeist, no ha habido fenomenología en general. Todas las semanas tenemos que presentar cosas. Si no hay, no hay. Y si hay, o creemos, entendemos, interpretamos que hay, o lo presentamos como buenamente creemos, lo que es categoría C, B y A.
pero hay otras personas que tiene que ser semanalmente la casa del infierno, la tal de cual, y bah. Bueno, hemos dicho eso son confesiones, Daniel. que meto yo la pata, no respeto ni mi palabra. A ver, mira, ¿te acuerdas que me has corregido y está muy bien, por tu parte, el caso vuestro que presentaste desde el otro lado en tu programa era que el fallecimiento era de la mujer y el marido era el que intentaba. Bueno, pues yo te he mencionado uno de don Sinesio Darnel. Mientras estabas hablando, para quien nos oiga el día de mañana, además de vernos, voy a leer brevemente en la página 12 del libro de Respuestas del Más Allá de este servidor, resumidamente lo que anoté, puntualicé sobre don Sinesio. Y el cual recomiendo fervientemente, que pertenece al mítico programa de radio Medianoche, con el gran maestro de las ondas, Antonio José Alés, entrevistando al profesor Sinesio Darnel. Tristemente nos dejaron en esta vida terrenal. En dicho programa hablaron de la psicoimagen y la psicofonía. En un momento que Antonio José Alés pregunta si es recomendable realizar estas prácticas, el profesor Darnel responde con esta anécdota. Una señora en Barcelona, es que estoy seguro que la has escuchado, pero lo voy a... Seguramente, ahora mismo no caigo, pero... Pues esto está escrito tal cual escuchaba el profesor. Una señora en Barcelona, con gran poder adquisitivo, recién casada, a los pocos meses su marido fallece en un accidente de avioneta. Ella, estando desesperada por interactuar de cualquier manera con su esposo fallecido, alguien le habla de la psicofonía. Se monta un laboratorio, ya que disponía del dinero suficiente para ello. Entre grabaciones llega un día que de repente aparece una voz que dice: María, soy José. La mujer reconoce la voz de su marido y él continúa diciendo: María, te quiero mucho, te quiero mucho. Este hecho le va induciendo poco a poco a querer quitarse la vida y evidentemente acaba siendo un intento de suicidio. A lo que quiero llegar es que estas prácticas son peligrosas. No sabemos a qué nos enfrentamos y no es siempre positivo. Palabras de don Sinesio Darnel. Sí, es así, es totalmente cierto y verídico. Hay otros casos, por ejemplo, en los que la persona ha empezado a hacer grabaciones, ha estado con un tipo de voz que le dice cosas muy bonitas, muy dulces, y conforme a lo mejor esa persona dejaba iba dejando de grabar, cuando volvía a grabar, lo que se encontraba era insultos, en fin, barbaridades, de hecho, de decir, por ejemplo, deberías de estar muerta, cosas así. Es decir, nos encontramos voces que a una persona que esté psicológicamente mínimamente tocada, lo acaban por hundir. Y eso es así, o sea, son temas muy, muy serios y son temas que hay que tratar con pinzas, siempre lo he dicho. De hecho, yo, al igual que Santiago, advierto siempre, cuando en el programa, vamos a poner esto, que es mínimamente sensible, que no lo escuche. Te he escuchado, sí. Y bien, por parte de don Santiago y por parte tuya, está claro. Que hay personas que no están preparadas, no están capacitadas y para luego pasar una mala noche, vamos a decirlo así simplemente, pues que se abstengan, que se dejen a un lado y que pasen 10 minutos y vuelvan a seguir escuchando el programa y ya está. No todo el mundo, por mucho que hayan querido vacilar hablando vulgarmente, no todo el mundo yo creo que esté preparado para escuchar las psicofonías del infierno. Yo creo que no todo el mundo está preparado, porque, perdóname que te corte, hay personas que yo les he presentado en el trabajo, amistades, lo que fuere, les he puesto algunas parafonías como tengo, que luego hablaremos en privado y te recomendaré alguna. Me haría ilusión que escuches, o te lo digo desde aquí, la más preferente para mí, Santo Francisco, la leprosería, esa sí me haría ilusión que la escuches tú o cualquiera que esté aquí, pero escuchándonos y viéndonos. Pero yo creo que la psicofonía del infierno
no es escuchar una voz cantarina, una voz, una frase. Yo creo que ya solamente el sonido, no sé cómo especificarlo en estos momentos, pero creo sinceramente que hay que estar muy bien preparado para escuchar esa psicofonía, esa parafonía completa. Yo, lo poquito que, vamos, he escuchado lo que todo el mundo ha llegado a escuchar, es decir, ese pequeño trocito que hay, que quiero recordar que era 1 minuto 50 o 10. No sé, no me acuerdo ahora mismo. No me acuerdo bien cuánto era, hablo así de memoria, pero bueno, ese pequeño trocito, ¿no? Y la verdad que cuando yo lo escuché, el impacto emocional es tan grande que la verdad que es lo que es como dices, no todo el mundo está preparado para escuchar esa grabación íntegra. En esa grabación, el escuchar esos gruñidos, esas campanas que se escuchan, esos sonidos como latigazos que se escuchan, todo eso a la vez, y esos gritos, te la pones con cajos cerrados como estoy yo y uff. Sí. Eso es, voy a decirlo, sí, es bestial. Yo creo que el nombre de Psicofonía del Infierno está muy bien escogido por lo mismo, porque no es normal, ¿no? El conseguir una grabación de ese calibre. Que percibes, Daniel, que son energías, entidades negativas. Es que no son palabras o frases positivas en este caso, es que son unos sonidos que a mí me joroba. Tengo que reconocerlo porque he escuchado algún que otro programa o he leído comentarios en las redes sociales de amistades mías o no amistades, o guardando las distancias, pero que han analizado, que están analizando para demostrar que engañaron al profesor. Claro que nos pueden engañar a todos, nadie es perfecto en esta vida, pero yo creo que hay que saber llegar a un límite y saber respetar. Y decir sandeces como, por ejemplo, yo he escuchado de que si fuese real esa parafonía del infierno de don Germán de Argumosa, en mi caso voy a decir, no lo hubiese presentado en un programa de radio de Hortaleza, secundario de radio. Vamos a ver, con todos mis respetos, Daniel, si yo tengo una parafonía histórica, única mundialmente hablando, como tiene y presentó don Germán de Argumosa, o la vivencia donde estuvo investigando, como es también un hecho histórico mundialmente, que son las teleplastias de las caras de Belmez, ese mismo señor estuvo ahí y es que se dice de todo. Qué casualidad que este señor viene, presenta las parafonías tal, y justamente al poco tiempo pasa lo de las caras de Belmez, como estaba preparado. Ya estamos hablando de la maldad, yo pienso. Y en este caso, la Psicofonía del Infierno, sin querer menospreciar, por reiterar, si yo tuviese la mejor parafonía de la historia mundialmente hablando, no te la voy a enviar a ti. Se la hubiese enviado a Milenio 3 en su momento, cuando existía. Se la hubiese enviado al mejor programa de Cadena SER, la COPE, Onda Madrid, Radio Nacional de España, la que fuere, antes que enviártela a ti. Entonces, ¿por qué menospreciamos que se la envío a una persona que no es tan famosa? Y no, se tendría que haber ido a presentar la Psicofonía del Infierno a lo más profundo. Al revés, yo creo que le honra. Va a un sitio de confianza como yo tendría en tu caso, contigo en este caso, y luego ya pediría que no se vuelva a emitir en ningún otro programa porque puede herir la sensibilidad de las personas. Entonces, buscamos donde no hay. Es mi opinión personal. Totalmente de acuerdo, yo la gente es que, bueno, siempre y más en estos últimos años, como decimos un amigo mío y yo, la gente está teniendo últimamente la piel demasiado sensible, muy fina, la piel demasiado fina, por nada y menos intentan ya, es que no se paran a mirar y a ver, pues bueno, cómo se consiguió esa grabación, lo que se escucha en ese trocito de grabación. No, directamente es esto es falso, esto es tal, esto
esto es mentira, esto la han engañado, esto la han... Yo sé más que tú, Dani, yo sé más que tú. Sí, van en ese plan, y la verdad que es que es, sinceramente lo veo patético el que esté la gente en ese plan. Tú puedes tener una opinión constructiva, pues mira, esto a lo mejor no debería haber sido así, podría haber sido de tal manera, pero siempre respetando a la persona. Eso es. Yo he llegado a ver, bueno, de cosas que me han dicho también, porque bueno, es como todo, mucha gente pues va dejando comentarios, van dejando cosas, de gente que te insulta sin conocerte de nada, gente que a lo mejor no creen estos temas y se meten en internet, sobre todo hoy por hoy con lo que hay en internet, se meten en el canal y empiezan pues bueno a ponerte verde. Pues ya está. Y lo que yo hago en ese aspecto, pues elimino y ya está. No es mejor desprecio que no hacer aprecio. Mira, a mí me ha pasado una cosa hace un mes y pico que me he quedado, que lo hablé con un amigo igual yo, y es que me lo ha recordado, que dices, ¿cómo se puede ser tan hipócrita? A ver, me invitan los amigos de Omega 4 Investiga, que son de Toledo. Yo soy de Madrid, pero resido en Toledo, y somos compañeros de hace ya años, hemos hecho una experimentación conjunta en el poblado abandonado del Alamín, y me invitaron a una entrevista suya hablando de psicofonías. Y me acuerdo que cuando terminé ya la charla, pues esa misma noche o al día siguiente me pongo a verla de nuevo y te saltan los comentarios, ¿no? Y digo, vamos a verla porque me hace ilusión, ¿no? Y me lo pasé muy bien, la verdad. Y me pongo a verla y veo los comentarios, algunos que tal, que nunca lo he hecho en mi vida, pero ese día me dio por ver los comentarios, porque yo desconecto, respeto a todo lo que opinen, sí, pero no voy a hacer una entrevista o me van a hacer la entrevista. Bueno, yo hago una charla contigo, esto no es una entrevista, pero me hacen una entrevista y no voy a estar pendiente del qué dirán. Pero en esa ocasión sí me dio por verlo, lo reconozco, no se me caen los anillos. ¿Y qué es lo que pasa, Daniel? Que veo que hay uno que empieza a hablar como menospreciando, como que estas cosas no son mías, esto a mí no me gusta, y empieza a hablar de otras tontunas, hablando finamente, cosas que no tienen nada que ver con del tema a tratar en lo que se está viendo en directo, que es a Daniel Barrios, entrevista por Omega 4 y hablando de psicofonías, como titularon ellos. Y veo que desvía el tema, y me doy cuenta leyendo esos comentarios, que repito, que me la repampinfla, pero me dio por verlo, y veo que como 2 o 3 le siguen el rollo y empiezan a hablar de otra cosa, y yo me quedo así pensando como un total ignorante. Digo, estáis para ver una entrevista para hablar de parapsicobiofísica y resulta que os ponéis aquí ahora a hablar de conguitos, por decir algo. Bueno, no quita eso, sino que me doy cuenta que empieza una señora, no me acuerdo su nombre, que agradezco, de que respetar al invitado, que está hablando de una cosa muy seria que nos apasiona a los demás, y vosotros hablando de esos conguitos, por decir la misma ironía, y me doy cuenta que cuando termino de ver los comentarios y tal, digo, bueno, venga, pues ya está, me olvido. ¿Te puedes creer que a las pocas horas me sale en el YouTube que se ha suscrito esa persona y luego 2 o 3 días posteriores le ha dado me gusta a los 6, 7, 8, 10 vídeos últimos que presenté? No ha hecho ningún comentario, no me ha criticado, no ha hecho nada malo, tal. A lo que quiero llegar, que la gente es hipócrita. La gente, para mí, no puedo generalizar, por supuesto, pero es absurda. O sea, estás queriendo echar para atrás un programa y a un entrevistado, y luego resulta que al final sí te gusta. Al final le das te gusta, al final, porque no le considero troll, porque luego ves cosas y que dices, madre mía, qué tío más absurdo, creen estas cosas, pero va de gallito luego cuando está en directo. Hay bobos por todos los lados. Sí. Y en este caso, pues mira, si se siente aludido, pues lo siento, bobo, pero hay que ser bobo de estar faltando el respeto en un entrevistado y luego darle que sigues porque te gusta lo que hace. No lo entiendo, pero bueno, sí, me gustaría... Dime. Como se suele decir, en la viña del Señor hay de todo, ¿no? En este punto igual. Sí. Pero bueno, esto que acabo de mencionarte para mí sinceramente es paja, entonces vamos a omitirlo y a lo que nos concierne. Me gustaría muchísimo
porque quiero dejar muy claro que yo soy un completo desconocido, pero te he escuchado en más de una ocasión y si te digo que lo he escuchado 5 veces, deberías de creerme. He escuchado el programa en el cual hablas de Federico García Lorca. Cuéntanos porque gracias a ti, cuando acabe esto del COVID-19 y podamos ya ir a Madrid, a Castilla-La Mancha, Castilla-León, donde fuere, cuando ya podamos ir a comunidades, yo podré ir a una casa donde tengo libros y mi esposa tiene libros y me voy a traer un libro que dice Poeta en Nueva York. Así que cuéntanos lo que desees. Todo tú, todo tuyo, dale. Precisamente por ahí va la cosa, ¿no? Sobre todo con ese poemario de Poeta en Nueva York. García Lorca, aparte de ser un grandísimo dramaturgo y poeta, también tenía su parte más esotérica, ¿no? Su parte más oculta, ¿no? Podríamos decirlo de esa forma. Él era paragnosta, literalmente. Él era una persona paragnosta. Él, a través de sus poemas, pues bueno, en muchos de ellos ya se adelantaba a lo que iba a ocurrir, es decir, ya iba teniendo una precognición de lo que iba a ocurrir. No solamente eso, en una ocasión, estando con amigos y demás, parece ser que quedaron para comer y él empezó a encontrarse mal y él solamente decía que ahí olía a muerte, Efectivamente, en ese lugar, pues bueno, parece ser que había enterrada una pila de monjes o monjas, no me acuerdo ahora muy bien, estoy hablando de memoria, y se encontrarán en ese lugar enterrados los cadáveres ahí. Es decir, una persona normal y corriente que va a un lugar a comer y está comiendo, no nota nada extraño, nada, simplemente come y ya está. No se pone como él se puso en esos momentos. Él empezó con sudores, a encontrarse fatal y precisamente era por eso. Y la parte más fuerte es precisamente esa, ¿no? La parte de Poeta en Nueva York, en el que quiero recordar que era La rueda de los tres amigos, quiero recordar que era el poema, que él va dando una serie de versos, va diciendo pues básicamente lo que a él le hicieron, cómo lo iban a asesinar, que el cuerpo nunca se iba a encontrar y con las 3 personas que iba a ser asesinado. O sea, sinceramente es un punto el ver eso y estudiarlo verdaderamente, ¿no? Es decir, leñe, que es que ha sido así, es que te han asesinado de esta forma y tú ya lo sabías de por sí. Entonces, en ese punto hay que decirlo, ¿no? García Lorca era paragnosta también era paragnosta. En fin, se podría hablar muchísimo porque, bueno, ahora mismo, ya te digo, estoy hablando de memoria. De hecho, creo que tengo por aquí algo también, la parte de esta de los versos en los que él precisamente ¿qué has enseñado? Porque es que se ha bloqueado un momento la pantalla. ¿Qué nos has enseñado algo, mostrado algo en la pantalla? Pregunto. Sí, bueno, esto fue un programa especial, un pequeño dossier que tenía. Vale. Un programa que hicimos especial y demás. Pero bueno, vale. Lo que interesa, la parte en la que los versos en los que Lorca describe lo que le iba a suceder, dicen así: cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias, abrieron los toneles y los armarios, destrozaron 3 esqueletos para arrancar sus dientes de oro. Ya no me encontraron. ¿No me encontraron? No me encontraron. Pero se supo que la sexta luna huyó torrente arriba y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus agados. Esto viene en el fragmento de la fábula y rueda de los 3 amigos del libro Poeta en Nueva York. Al leer esto y al ver lo que a él le sucedió, nos está describiendo literalmente lo que a él le iba a suceder. Efectivamente. Y la verdad que
se habla mucho, ¿no? de García Lorca, de sus poemas y demás, pero esa parte oculta no se ha hablado nunca. Verdaderamente no y si se ha hablado muy poquito. Pero Lorca, como te he dicho al principio de este tema, era un auténtico paragnosta en este punto. Y es que encima, Daniel, si te das cuenta, creo recordar, acabo de abrir en otro móvil el podcast para decir el título, porque para mí es más que digno mencionar, pero tengo el recuerdo de que también hiciste mención de que con las personas que se encontraba cuando le fusilaron, tristemente, que uno de ellos era novillero, torero, y justamente tenía como un diente dorado, que no he hecho los deberes, que lo he escuchado, te lo he dicho antes. y es que justamente eso decía en su poema, ¿sí o no? Por eso, efectivamente, por eso mismo es hablamos lo mismo, ¿no? Ese golpe emocional que te da cuando ves lo que dice y lo que ocurrió. Estamos hablando que esto fue en el... Creo recordar que Lorca estuvo... Estoy hablando ahora mismo de memoria. Creo recordar que estuvo en Nueva York. Él lo escribió en el 30-31, creo recordar que fue. Uh-huh. Creo recordar eso habría que tirar de hemeroteca. Aquí en la presentación tuya no lo dices, pero en el audio es que me acuerdo de los detalles, de que era novillero, torero y los de diente. Y justamente, qué casualidad, que yo no creo, yo soy de causalidades, no de casualidades, que justamente hace mención en ese poema y luego fallece, le asesinan tristemente en esta guerra civil, de una guerra entre hermanos y rodeado de un torero. ¿Ya es coincidencia? Efectivamente. Es lo mismo, yo creo que Lorca también, sería curioso, ¿no? El mirar todas sus poesías y obras, sería muy curioso incluso sus pinturas. Porque, por ejemplo, tenemos a Benjamín Solari Parravicini, que este hombre, pues bueno, a través de sus dibujos, describió lo que iba a pasar en 2001 con las Torres Gemelas. Hay una de las partes de Parravicini que a mí es la que más me impactó, que decía: en el futuro no se sabrá quién es hombre ni quién es mujer, o si son los dos. Y estamos hablando del año 30, y lo que te estaba hablando claramente era del cambio de sexo. O sea, es pero brutal el ver todas estas profecías con esos pictogramas, esos dibujos. Es muy, muy, muy bestia, verdaderamente. Qué bueno. Es bárbaro ver todo esto y compararlo con lo que es la situación actual, con lo que hay hoy día. Sí. Muy bestia. Muy interesante. Mira, lo tenéis publicado para que le interese. Y es que no quiero que se malinterpreten mis palabras, es que yo no voy aquí de dar publicidad ni nada, sino que simplemente que tengo el gusto y por eso lo digo en alto. En el audio podcast Desde el Otro Lado, terminaste la 4ª temporada y después de terminar la 4ª temporada hiciste un especial y luego ya parece que empiezas con la 5ª temporada, pero en la 4ª temporada, por 14, en el programa 14, especial García Lorca, Lorca poeta, Lorca paragnosta. Os lo recomiendo, sinceramente. Muy interesante. Es verdad, macho, hay que decir las cosas como son. Y se nota que eso no es me leo 4 páginas y ya tengo un programa. Se nota que lo trabajaste y hay que reconocerlo, como tiene que ser. Bueno, ¿qué más quieres que hablemos? A ver, yo tenía aquí, pero es que hablar un poquito ahora de tu opinión personal sobre los orbes, y si quieres, pues podríamos ir finalizando dando tu opinión personal. Te haré ahora alguna preguntilla más, pero los orbes en una investigación, ¿cuál es tu opinión personal? Yo los orbes o los orbs, lo cierto es que mucha gente lo confunde. Yo, desde mi punto de vista, son condensaciones de energía. Pero claro, hay que saber diferenciarlos, porque la gran mayoría no llegan a ser orbes, sino motas de polvo o agua condensada. Entonces, eso hay que saber analizarlo. Si nos fijamos, por ejemplo, en los orbes, en los que son reales,
siempre tienen, fijándonos por dentro, siempre tienen figuras geométricas perfectas. Perfectas. Cuando son motas de polvo o agua condensada, no. Es muy curioso, es muy curioso. También hay que decirlo, que las veces que nosotros, por ejemplo, hemos captado orbes, a los pocos segundos, y ya estoy hablando con lo que es con las máquinas digitales, ¿no? De las máquinas de fotos digitales, que es donde mejor se pueden encontrar. Que las analógicas antiguamente no las pillaban tanto. Y las digitales sí. Pues siempre que pillábamos algún orbs, pocos segundos después ocurría algún tipo de fenómeno extraño. O bien una termogénesis, o bien las baterías se descargaban literalmente por algún campo electromagnético que se formara, se gastaban literalmente, empezaban a dar fallos los equipos electrónicos, o ya bien durante las grabaciones pues se colaban por muchísimas inclusiones. Pero es curioso, ¿no? Es curioso. Yo el tema de los orbs, ya te digo, yo creo a nivel personal que es energía o algún otro, digámoslo así, medio de materializarse, entre comillas. Muy interesante. Buen aporte, la verdad. A ver, en vez de dejar el final para solamente hacer opiniones personales referentes a las investigaciones, a otros grupos, a lo que creo que deberíamos de hacer, no de que nosotros, tanto tú como Daniel, como un servidor, tengamos la razón, sino dejar simplemente que hablo por mi parte. Luego te voy a hacer 2 preguntas, ¿vale? Pero yo quiero dejarlo en que, para no poner ejemplos de he visto esto, lo otro, tal, no quiero que quede así el programa, porque no, el programa, la charla que tenemos, sí. Porque yo quiero la esencia de lo que estamos hablando ahora, de conocimientos y humilde opinión. Pero vamos a dejarlo en eso, en respeto, si te parece bien, que vayan, que hagan su show o lo que ellos deseen, pero que lo dejen como estaba, que la basura la tiren donde la tiren, se puede ser limpio, y lo son, muchos de ellos. Quiero decir, que no se me malinterprete, que porque hagas urbex y no seas investigador o experimentador ya eres guarro, no se me malinterprete, por favor. Pero sí, a lo que quiero llegar es de que hay gente que va y tira litronas, revientan el enclave o hacen unas pinturas feísimas y lo deterioran de tal manera que no respetan la historia. Y solamente quiero dejarlo ahí. Por mi parte, yo creo que deberías dejarlo como te lo encontraste, y respeto por el enclave, hablo físicamente, como por las posibles entidades que se hallen allí en el enclave. ¿Quieres añadir algo dentro de lo que acabo de mencionar? Pues mira, sí, estoy de acuerdo en todo lo que estás diciendo. De hecho, yo tuve una pequeña discusión, y fue con Rafael Reyes Casal, que fue quien dio a conocer el caso del sanatorio del Alfaguara. Fue quien lo llevó directamente a ese boom en Cuarto Milenio. Yo me acuerdo que le advertí y le dije, hay que decirlo, este hombre ha sido siempre muy respetuoso con el entorno. Lo que ella luego hizo directamente no voy a entrar en detalles, porque como te he dicho antes, siempre hay que ir con la verdad por delante, y en este aspecto este hombre no lo fue. Fue, pues bueno, lo que estábamos hablando, gente que quiere fama y que le da igual todo. Y yo discutí con este investigador, y es como le dije, estoy de acuerdo que tú quieras dar a conocer tus investigaciones, que quieras dar a conocer las pruebas que has conseguido y demás. Digo, pero tienes que tener en cuenta que este sitio, el sanatorio del Alfaguara, es un sitio que está en ruina, porque son ruinas, son 4 muros que hay allí levantados. Digo, y aquello se va a llenar de muchísima gente curiosa, gente que va a terminar de destrozar el lugar, o gente que le puede pasar algo. Por ejemplo, tenemos el caso en Cortijo Jurado, que entró un chaval, y este chaval iba para hacer un trabajo sobre los edificios platerescos del siglo XIX.
y este muchacho se puso con su cámara de fotos a lanzar fotos. No vio uno de los agujeros que había en el lugar y cayó y se quedó paralítico. Entonces, es como yo le dije a este hombre, vamos a intentar evitar todos estos sucesos. Claro. Si evitamos estos sucesos, estamos ganando tanto nosotros como el enclave, como todo el mundo. De hecho, llegó un momento que el ayuntamiento de la localidad de Alfacás, que es donde se encuentra la Sierra del Alfaguara, se planteó en derrumbar el sanatorio. Por culpa precisamente de toda esa gente curiosa que llega y no respeta absolutamente nada. Eso es. Mira, tengo un caso muy reciente que es muy parejo a lo que tú estás comentando. En un sanatorio aquí en Madrid, hace pocos meses, estaban investigando unos amigos míos y vinieron a ese mismo enclave otro grupo de chavales. Vieron que venían haciendo la broma, queriendo asustar a las novias, dando golpetazos, rompiendo cosas, y estos decidieron irse a otro edificio para que no les molesten, pero ya sabes, con el sonido, con el eco, con la reverberación, por la noche no se puede experimentar ni teniendo a ese tipo de individuos. Bueno, pues resulta que vino al cabo de una hora, vino un bombero subiendo las escaleras y dijo, ¿dónde está? ¿Dónde se ha caído? Y dijeron, no, nosotros estamos aquí experimentando, no nos ha pasado nada. Dice, ¿quién se ha caído entonces? ¿Qué tal? Dice, serán los chavales que habían en otro grupo, de otro grupo, en otro edificio. Bueno, pues a ver qué estáis haciendo aquí, fuera de aquí ahora mismo, bajaros de aquí, que tal, que cual, que esto es peligroso. Se fueron allí y luego salió, mediante los medios, que un chaval se había caído de X planta a causa de unos agujeros en una edificación madrileña. ¿Qué quiero decir con esto? De que vas allí a asustar, a romper un poco de adrenalina, pero cárgate tu adrenalina interior, pero no la cargues físicamente con el enclave, que no tiene culpa, que no te ha hecho nada, pero no. Esas personas estarían vacilando, bromeando, lo que fuere, y al final uno se cayó por un agujero y se cayó plantas. Y vamos, que yo me quedé en que estaba grave. Tú, la persona que has dicho, se quedó por desgracia paralítica. No sé cómo acabaría esta persona, pero por culpa de las personas que yo te estoy diciendo que van a no respetar el enclave y encima a reventar, a destrozar, se haya quedado de alguna manera o no se haya quedado grave, deseo que no, por supuesto, no deseo mal a nadie, pero esas personas son las que hacen que al final, tarde o temprano, por su inconsciencia, los que nos consideramos mínimos experimentadores, nos van a cerrar las puertas cada día más. Claro. Por eso es por lo que digo, también lo he dicho muchas veces, ¿no? Que en este aspecto también con los medios de comunicación hay que tener mucho cuidado. Porque claro, un programa de radio, pues vale, lo va a escuchar la gente que le interesa de verdad estos temas. Y suelen ser gente que a lo mejor van ahí a los enclaves, pero que van con cierto respeto. Las cosas como son. Sí. Pero sin embargo nos encontramos con la televisión, que es un medio masivo en hora prime time. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo van a empezar a ver muchachillos de los lugares que no tienen, vamos a decirlo de esa forma, no tienen esa capacidad de madurez para ir a estos lugares. ¿Y qué hacen? Bueno, nos vamos para allá, nos vamos con las litronas, nos vamos con esto, hacemos ouija en el sitio, en fin. Abren portales inconscientemente. Sí, que... Totalmente. Y luego pasa lo que pasa, que luego a lo mejor puede haber, desgraciadamente, un accidente. Claro. Y eso es lo peor, porque bueno, el misterio está ahí y se puede llegar y se puede investigar y demás. Pero cuando ya hay personas que han sufrido accidentes en los lugares por su inconsciencia, que es lo peor, por su inconsciencia, pues claro, yo a este hombre, a Rafael, es lo que le dije, va a llamar a toda esta gente, va a hacer un llamamiento masivo, y así fue. Mira, vamos a dejarlo a un lado si te parece, pero me parece muy interesante lo que acabas de decir, pero me quiero quedar con una de tus frases. El misterio está ahí. ¿El misterio está ahí o el misterio viene con nosotros? Muy bueno. Yo la verdad creo que en todo hay algo de misterio, en todo.
todo. Desde, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imaginemos que viajamos en el tiempo y le damos esto a una persona del Renacimiento, le damos un móvil a una persona del Renacimiento. Esa persona dirá, qué maravilla esta, qué cosa más misteriosa, ¿no? Yo creo que el misterio está ahí, está ahí. Ahora, otra cosa es saber verlo, dónde está el misterio de verdad. ¿Por qué? Por el hecho de que, como hemos dicho anteriormente, hay gente que no sabe diferenciar verdaderamente lo que es misterioso de lo que no. Hay gente que a lo mejor llega y, por ejemplo, ahora con todo esto que estamos viviendo y todo lo que estamos viviendo hoy por hoy, ¿no? Todo lo achacan a ciertas cosas, que si es mentira, que si es tal, que si es cual. Bueno, cada opinión es respetable, pero la realidad es la que es y es lo que estamos viendo, punto. Entonces, en este aspecto no hay que achacarlo todo al misterio tampoco, pero sí hay que saber que hay cosas que son muy misteriosas. Y aquí en Granada, por ejemplo, dicen que Granada es la ciudad del embrujo, ¿no? Y demás. Y es verdad, porque cuando paseas, por ejemplo, por la zona del Paseo de los Tristes, que el nombre se le dice porque era por el camino que iban antiguamente llevando a los que habían fallecido hasta el cementerio de aquí de Granada. Cuando vas andando por ahí y te vas metiendo, que todo eso es el Bajo Albaicín, vas metiéndote por las calles, los recovecos, todo el Albaicín y el Bajo Albaicín tienen sus leyendas, tienen su historia, lo puedes palpar en el ambiente. Todo eso es misterio. Yo creo que el misterio está ahí, tenemos que saber verlo, tenemos también saber que sí, que puede venir con nosotros, pero tenemos que saber diferenciarlo y saber lo que es real de lo que no. Sí, señor. Para eso está la rigurosidad. Te quería comentar, las entidades pueden estar en el enclave, pero también vamos a mezclar ahora mismo, recordando a don Germán de Argumos y Valdés, voces acompañantes. ¿Qué nos puedes decir? Por supuesto. De hecho, yo creo que más de una ocasión es muy curioso, ¿no? Porque tengo una amiga, y te lo digo así, que es muy, muy curioso. Cuando hemos ido a algún sitio y demás, lo primero que han dicho, ¿qué vas con Dani? Va a salir algo seguro. Va a salir algo seguro. Es que, creo que sí. Es que hay focos, estoy de acuerdo que hay focos. Sí. Yo creo que sí, que hay voces acompañantes y que en muchas ocasiones en investigaciones se han metido de por medio, por supuesto. De hecho, hay una todas las veces que íbamos al sanatorio de Alfaguara, estábamos grabando y nos sale una voz que dice, quiero colonia. Quiere colonia. Lo dejamos ahí. Nos fuimos a Galicia. Estuvimos en Galicia unos días de vacaciones. Fuimos a ver las ruinas de la Pastora, que se encuentran en Cambados. Lugar que recomiendo de visitar. Es el cementerio del pueblo. Es una iglesia que está totalmente derruida, con un Cristo negro, tumbas de masones en el lugar, en fin, el sitio es muy curioso, es muy curioso. Yo he estado en Cambados, pero no desconocía lo que estás pidiendo. Es muy curioso el lugar. Y estuvimos allí grabando. Y dio la casualidad que, bueno, que se escucharon varias voces que captamos, voces que decía, hubo una que decía estoy aquí, una voz masculina, y seguidamente se cuela una voz femenina que dice no está aquí, está muerto, déjalo, y cosas así, ¿no? Y bueno, en esa noche se vuelve a colar la misma voz que habíamos captado en el sanatorio de Alfaguara, que decía quiero colonia, diciendo lo mismo, quiero colonia. O sea, son cosas. 2 y 2 son 4. O me está acompañando,
o me está acompañando por darle ya el toque de humor, ¿no? O me está Claro, acompañando, claro. de verdad quiere colonia ya y me lo está pidiendo por favor, o yo qué sé, ¿no? Por darle bueno. el toque de humor. ¿Y contrarrestaste luego la voz de un sitio con el otro, de un enclave a otro? Sí, era la misma Bueno. frecuencia, todo igual. Eso no tiene precio, esos detalles. Oh, qué bueno. Bueno, ahora sí que van las dos últimas preguntas. Antes te he mentido anteriormente. A ver, es que quiero dejarlo así al final. Yo creo que me va a gustar así. ¿Cuál es el mayor fenómeno paranormal que hayas vivido, que nunca podrás olvidar jamás? El que te he contado que me dio el principio a vivir todos estos fenómenos, ¿no? Ese fenómeno de clariaudiencia. Yo cuando llegué, ya te digo, cuando llegué al lugar miré, no veía a nadie. Estamos hablando que yo era un chaval de 10 años, que era un niño de 10 años. Y yo sentí ese grito en el oído, además un grito desgarrado. Eso me tienes marcado de por vida. Vamos, eso me ha marcado de por vida, y también tengo que decirlo, me ha cambiado en cierto aspecto la vida. Porque claro, yo todos estos temas desde pequeño he sido muy miedoso, me daba mucho miedo todos estos temas. Pero a raíz de aquello me empecé a hacer preguntas y ya te digo, empecé y aquí estoy, que tengo 36 años hoy por hoy y sigo metido dentro de este mundo. Y cada día más, y más dudas, como hemos dicho anteriormente. Sí. Última. A ver, esta se la hice en una entrevista que estuve en un programa de radio, y participando se la pregunté, la tenía guardada para don Pedro Amorós y me gustó. Entonces es un poquito larga, escúchala bien y exprésate, responde lo que tú desees. Habrás obtenido palabras, nombres, frases claras, mensajes, voces en directo, y lo mismo hasta has visto una posible entidad. Pero de todo lo anteriormente mencionado, para ti, ¿hasta dónde crees que podemos llegar como máximo con esas entidades? ¿Hay hasta cierto punto que les permitan el poder concedernos una interactuación con el fenómeno? ¿Algún día sabremos cómo es el otro lado? Mientras estemos en esta vida terrenal, quiero decir. Bueno, esto es una pregunta para una conferencia. La verdad. Es profunda para mí, personalmente. Y muy buena pregunta, sí, señor. Gracias. Hombre. Yo lo cierto es que yo creo que bueno, el límite tenemos que ponerlo nosotros mismos, sinceramente. El límite tenemos que ponerlo nosotros mismos. ¿Por qué? Durante todas las charlas lo hemos estado hablando, ¿no? La gente que no sale de sus casas sin preguntarle a las voces, gente que no sale de su casa sin hacer la ouija para ver qué me va a ocurrir ahora, porque la han utilizado también como medio de adivinación, ¿no? de predicción del futuro. Yo creo que el límite tenemos que ponerlo nosotros. Esas entidades quizás no entienden de límites. No entienden de límites. Si das con una entidad, vamos a decirlo así, benévola, gloria bendita. Ahora, si das con una entidad, que en la gran mayoría de los casos, lamentablemente, que no es muy buena, puede acabar mal. Entonces ahí el límite no lo entiende. Por ejemplo, en el tema de la ouija, la gran mayoría, ya lo decía el padre Gabriel Amort, la gran mayoría de posesiones auténticas, de posesiones demoníacas auténticas, se han dado a raíz de haber utilizado el espiritismo, en este caso podemos decir la ouija, o haber utilizado la magia, haber tonteado con la magia, o haber maldecido. En ese punto es por donde van todo el tema de las posesiones. Y lamentablemente en la ouija es donde más se da. En el libro, por ejemplo, digamos, lo que hemos hablado, ¿no? del expediente Vallecas, hay una parte que me llamó mucho la atención, en la cual nombran a Pazuzu
supuestamente parece ser que la entidad que había entrado dentro del cuerpo de Estefanía Gutiérrez Lázaro posiblemente fue uno de los, no vamos a decirlo así, séquitos, ¿no? de esta entidad demoníaca, ¿no? Llamado Zozo. Según lo que va explicando, parece ser que es eso. Es decir, que es el demonio que supuestamente se aparece a través de la Ouija, porque no es la primera vez que se aparece, posee a alguien esta entidad. Y siempre ha sido a través del mismo, la Ouija. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso digo que ellos no conocen de límites. Los límites tenemos que ponerlos nosotros y decir no, hasta aquí. Al igual que, por ejemplo, las parafonías, cuando se captan las parafonías y demás, espérate, lo analiza en tu casa, que esté en cuarentena eso, lo analiza en tu casa tranquilamente, no lo analiza, no te pongas en el momento, en el lugar. Yo cometí el error, tengo que decirlo, cometí el error, y además creo que ha sido la grabación que más me ha impactado de toda mi vida. Estábamos en el lugar, además fue una grabación de tipo A. Empezamos, porque empezaron a suceder fenómenos raros. Empezó una de las botellas llevábamos bebida y eso para estar en el lugar y demás. Y pleno mes de junio, no hacía nada de aire, cuando una de las botellas empezó a irse de un lado a otro y se queda totalmente recta. En esto que ya uno, pues bueno, dice, esto no es normal. Saco el MP3, pongo a grabar, hago la pregunta, ¿quieres comunicarte? Mi compañera en esos momentos saca la cámara de fotos, empieza a hacer fotos. En las fotos aparece una silueta de mujer podríamos decir que iba como vestida del siglo X, finales del siglo XIX. De hecho se le nota todavía, se le notaba la trenza, una trenza cayendo por el hombro. Uh-huh. Y en esto que en la grabación se escucha una voz de mujer llorando, diciendo: mi bebé, por favor salva a mi bebé. Esa ha sido la grabación que a mí, no puedo decir el sitio en el que se captó, porque bueno, ante todo hay que protegernos el anonimato de los lugares y de la sin problema allí. Esa ha sido la grabación que más me ha impactado a mí en mi vida, la que más, en tema de psicofonía, es la que más me ha impactado. De hecho, tuve que cortar, recoger las cosas y decir, nos vamos. Fíjate, esto es lo bonito, Daniel, es que es compartir opiniones y experiencias. Sí. Empiezas en la charla diciendo de que es bueno que el investigador se informe primero antes de ir al enclave, y mi opinión personal es lo contrario, pues si no, para mí sería autosugestionarse, y en esta ocasión pues es lo mismo. Tú recomiendas, totalmente respetable, creo que se está dejando bien claro, el no analizar estando in situ en la investigación los registros parafónicos, y por mi experiencia personal yo lo vivo no por la adrenalina, sino que yo creo que se puede, que si fuese a posteriori la analización estando en casa, como hayan interactuado con alguno de nosotros en especial o hayan habido respuestas muy reseñables, muy interesantes, una semana después no me quiero ni pensar lo mal que me sentiría diciendo hubiese hecho otra nueva pregunta a razón del resultado, pero es que ha pasado una semana y ahora es cuando lo estoy escuchando, no estando in situ. Pero, repito, tú tienes tu argumento, yo tengo el mío, y lo bonito es eso, es compartir, y lo mismo me quedo con la mitad de lo que tú has expuesto esta noche, y mira, si te quedas con un cuarto de lo mío, pues bien recibido, para ambos. Por supuesto, es lo bonito. Es lo bueno de todo esto, ¿no? El compartir información y el compartir las experiencias de cada uno. Y lo cierto es que eso ayuda bastante a crecer, tanto a nivel de investigación para investigar en próximos lugares y demás, como para hacerse reflexiones sobre uno mismo. También. Eso es.
Eso es, Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Más de una vez hablas con alguien o estás en una investigación conjunta con otro grupo o algo y lo que has hablado, o esta noche lo que estamos hablando, te pones a plantearlo luego en soledad y dices, yo lo tenía claro de esta forma y cómo cambia. Cómo, no es que te convenzcan y luego tú te autoconvenzcas, es que tiene sentido. Y es lo bonito, escuchar. Mira, lo he cogido porque ya que lo he traído a posta, digo, no lo voy a dejar ahí al lado. He traído, no sé si te suena. Hombre, Raymond Moody, Vida después de la vida. Gran libro y bueno, reflexiones sobre la vida. Raymond Moody. Bueno, muy bueno. Un tema que me apasiona muchísimo, la experiencia cercana a la muerte y sobre todo también el tema de la reencarnación también es otro tema que me apasiona. Pero de la experiencia cercana a la muerte, cuando hablamos y nos encontramos, que esto daría para 4 o 5 conferencias y nos quedaríamos cortos. Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de la revisión de la vida o hablamos de esa gente que ha visto lo que estaba ocurriendo en otro apartado mientras la habitación contigua donde estaba encamado o donde estaba ingresado. O sea, son cosas que llama poderosamente la atención. Y ya lo que es referente al tema de la reencarnación, pues bueno, eso es un tema muy, muy, muy interesante y muy bueno. Pero no nos vamos a ir sin la pregunta. Para ti, Daniel Maya Martín, ¿para ti hay vida después de la vida? Sí. Yo, hoy por hoy, por todo lo que he vivido, por todo lo que... todas las pruebas que he ido recogiendo y demás, sí. Hay vida después de la vida, por supuesto. Y la última, y me gusta lo que te voy a preguntar. ¿Sientes también internamente que la hay? Sí. No sería lógico que dijera creo en esto, pero no lo siento. O sea, sería algo que no, pero sí lo siento así. Yo, vamos, a nivel personal, no sé, sinceramente, porque muchos se dicen es que Dios tal. Yo no sé si es Dios, si es Alá, si es Cristo o si es el universo. Sé que hay algo, eso sí lo sé. Sé que no todo acaba aquí, ¿no? Efectivamente, yo no creo que todo acabe aquí. Creo, sinceramente, que pasamos a otro plano. Porque, bueno, las cosas están ahí. Por ejemplo, hay psicovisiones en las cuales se han visto paisajes enteros, con personas que ya habían fallecido. ¿Eso dónde está entonces? Es como decía don Germán, por ejemplo, en el tema de las psicoimágenes que hemos hablado anteriormente, sí. Perdóname. Este DVD interesa mucho de la forma que hacen el análisis. Continúa. Es como decía don Germán. Don Germán decía, si hay una psicofonía, tiene que haber algo que lo cause, una causa paranormal que haga que el fenómeno esté. Si la causa paranormal no se encuentra entre nosotros, en nuestra realidad ontológica, a la fuerza tiene que estar en otra dimensión, otro plano dimensional, en otro plano. Y es así. O sea, yo por eso digo, hay grabaciones, he sacado miles de cosas que verdaderamente, y esto estoy hablando ya lo que es a nivel personal, a mí me ha demostrado que hay vida después de la vida. Qué bueno. Qué bueno. Me quiero quedar con eso, Daniel. Registros, investigaciones, experimentaciones, como quieras determinarlo, pero tienes resultados. Para ti, igual que un servidor, la causa paranormal es inteligente, y me quedo como te empecé diciendo al inicio de todo, si te has dado cuenta. Ya no es registros, demostración, también es lo que sentimos. Así que estoy de acuerdo. Vida después de la vida. Sí, totalmente señor. De acuerdo, sí señor, totalmente. Bueno, te voy a dejar un minuto si quieres contar algo más o quieres despedirte o contar algún consejo, lo que tú desees, y luego te voy a colgar y nos despedimos en privado.
Bueno, yo decís que toda la gente que nueva que se quiera meter en todo este mundillo, principalmente que sepa muy bien, que tenga una formación, que no vayan a tontas y a locas a los sitios, que tenga una formación y que sepan ante todo lo que están haciendo, porque si no lo hace, si no vas con eso, si no vas de esa manera, está la cosa muy mal, iría muy mal. Entonces, en ese punto, más que nada por la seguridad de uno mismo y saber a lo que se está enfrentando. Los temas que tocamos son temas muy serios, y no son temas verdaderamente de niñatería. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a decirlo así, las cosas por su nombre. Y bueno, ha sido un placer muy grande el poder estar contigo charlando, y la verdad que de hecho se me ha quedado corto el rato que hemos estado, pero de verdad que he estado muy a gusto y muy bien. Me gusta hablar así con la gente, esa libertad, ¿no? Esa libertad, porque muchas veces es verdad, cuando tienes un programa, tienes un podcast, tienes que ser más, vamos a decirlo así, más recio, ¿no? A la hora de hablar y a la hora de explicar las cosas. Y aquí he estado cómodo, he estado diciendo pues, las cosas tal y como las pienso, y la verdad que me ha encantado, Pues fíjate, me encanta más a mí escuchar lo que estás diciendo, porque para mí, pues lo que te digo, estaba detrás tuya desde hace tiempo escuchando vuestro programa y de verdad, es que es un placer encima que acabe todo así de bonito. Por mi parte, fíjate, tenemos el récord en 4 horas y media, el Juanín y yo de Misterio Norte, un abrazo desde aquí, pero bueno, otro día tan fácil como que te pego otro toque y si te apetece, pues estás invitado y hacemos un segundo. Por mi parte, encantado. Yo por eso mí, lo tengo muy claro. Encantado. Para mí ha sido un acierto, vamos, proponerte la invitación, porque si te das cuenta, ahora sí que lo voy a decir públicamente, acuérdate lo que te escribí en privado ayer. Naturalidad. No quiero nada más que naturalidad, y con la naturalidad se va a todos los sitios, y claro, tú mismo creo que lo has resumido. Claro, yo lo mismo, las puertas desde el otro lado las tienes abiertas también para lo que quieras, y de hecho te invito también al programa para charlar, no para entrevistar, sino para charlar, verdaderamente. Eso. Muchísimas gracias. Me gusta mucho lo que es vamos a decirlo así, este formato, ¿no? Me gusta bastante y mi más sincera enhorabuena. Pues muchas gracias, es todo un halago, la verdad, que venga de tu parte. Te voy a colgar, ahora nos despedimos en privado, pero Daniel Maya Martín, desde el otro lado, un fuerte abrazo, y el día que me vaya para Granada, nos veremos un día y tomamos algo, si te parece, o experimentamos. Por supuesto, una cervecita aquí en Granada y con su tapa. Eso es eso es sagrado. Ya lo que es así para darle el toque de humor, eso sí que es embrujo. Ahí está. Bueno, pues vamos a dejar de grabar. Muchísimas gracias, Daniel, tocayo, un fuerte abrazo. Gracias, hombre.